grabando. Además siempre está ahí en cámara, que mirando la cámara, claro. Vaya a echar a todos.
Ola, moi bons días a todas. Benvidas a esta xornada na que a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración celebra o Día da Ilustración. Todos os anos e cada 30 de xaneiro, e xa sei que hoxe non estamos en 30 de xaneiro, pero queridas compañeiras, estamos vivindo mundos paralelos agora mesmo, nesta situación na que nos atopamos e temos suficientemente imaginación e creatividade para facermos que hoxe sexa 30 de xaneiro e mañán tamén, para que teñamos unha doble celebración do Día da Ilustración que non merece menos. Como decía, todos os anos e cada 30 de xaneiro, adícaselle este día a unha persoeira relevante neste eido. Moitas das homenaxeadas son artistas recoñecidas e recoñecibles a través das súas obras, pero hai anos como este na que a persoa escollida para resaltar a súa figura non é nin tan recoñecida nin tan recoñecible. E non por falta de talento, non por non ter capacidade de traballo, nin valía intelectual. A homenaxeada deste ano foi invisibilizada e afastada da historia da ilustración, da arte e da intelectualidade polo mero feito de ser muller. A pesar de ser a primeira muller, xunto a Carmen Corredoira, de facer parte da Real Academia Galega de Belas Artes, Lolita Díaz Baliño, a homenaxeada deste ano, aínda segue a ser un misterio para nós, para a sociedade en xeral. Este ano, dentro da labor de divulgación da AGPI, que fai sempre a AGPI, e das actividades que organiza por mor deste 30 de xaneiro, entre elas estas charlas en liña, imos coñecer máis a fondo a figura desta muller, as súas obras, o seu traballo como docente, o seu papel no mundo da intelectualidade galega. Hoxe, con esta xornada organizada pola AGPI, imos coñecer a Lolita por dereito propio, e non por seres a irmá doutra gran artista desta terra, como é e como foi Camilo Díaz Baliño, ou por seres a tía dunha das máis grandes intelectuais que deu a nosa terra e que foi a creadora da armazón artística e cultural e creativa da Galiza como a nación, e falo de don Isaac Díaz Pardo. Sempre pensei que se rescatamos dos sótanos dos museos as artistas mulleres que foron condeadas ao exilio cultural e artístico, daría de sobra para facer un museo exclusivamente para elas. Por iso mesmo, temos que aplaudir, eu persoalmente aplaudo, a labor da AGPI para desempolvar e airear espazos que durante moito tempo cheiraron a valor e naftalina, e nos que as palabras, as creacións e as ideas que tiñan peso eran as que saían polas bocas, polas mans e polas cabezas dos homes, grazas á AGPI. Por certo, na páxina web da asociación podedes gozar do traballo da visión de 4 ilustradoras galegas, Lidia Cao, Nuria Figueiredo, Iria Ribadomar e Laura Romero, da figura de Lolita Díaz Baliño, feitas especialmente para esta ocasión. E tamén podedes informarvos na mesma páxina web de todas as actividades que está a organizar a AGPI por todas as bibliotecas do país e talleres. Me parece que hoxe pola tarde, aquí en Santiago de Compostela, na Ánsel Casal, se non me equivoco, vai estar a nosa amiga grande artista, Manel Cráneo, impartindo un taller. Dentro de nada, gozaremos de 2 charlas ben interesantes, nas que as protagonistas van ser mulleres. Hoxe, a xornada, desenvolvémola en chave feminina. Pero agora imos prestar atención ao recado que nos quere deixar a Asociación Galega da Ilustración por medio da súa presidenta, Miguel Cuba. Adiante. Bo día, benvidas e benvidos a este evento que realizamos con motivo do Día da Ilustración 2021 e que, como sabedes, se festexa mañá 30 de xaneiro. É un evento que organizamos todos os anos desde a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, a AGPI, en colaboración coa Xunta de Galicia. Este ano, o Día da Ilustración está dedicado a unha magnífica ilustradora e unha auténtica pioneira na ilustración de Galicia, Lolita Díaz Baliño. Esta edición, que xa é a 8ª, é ademais especial por moitos motivos. É a primeira que organizamos desde a nova directiva da AGPI e é tamén a primeira que se retransmite íntegramente online, por motivo da situación sanitaria na que nos atopamos. O día de mañá é unha festa para todos os que desfrutamos da ilustración. É un momento no que festexamos públicamente a nosa paixón por este medio artístico e é tamén un momento no que a reivindicamos o seu papel dentro das industrias culturais. A elección da data na que se celebra tamén fala ben claro dos obxectivos que persigue
o Día da Ilustración. Por un lado está, como dicía, reivindicar o medio, festexar o medio, pero por outro lado tamén rendir tributo, facer unha homaxe a todas aquelas ilustradoras e ilustradores, como Lolita Díaz e como Castelao, que dan forma ao noso imaginario, a nosa cultura, que ao fin e ao cabo é o que constitúe a identidade dos povos. Por iso, como queremos darle toda importancia a esta data, queríamos este ano facer algo especial. E decidimos convidar a 4 ilustradoras galegas de diferentes ámbitos, Lidia Cao, Nuria Figueiredo, Iria Ribadomar e Laura Romero, para que realizasen unha imaxe, unha ilustración sobre aquel aspecto de Lolita Díaz que lle resultase máis inspirador. Durante as últimas 2 semanas, a modo de antesala dos festexos de mañá, fomos publicando nas redes sociais da nosa asociación as imaxes que prepararon para tal efecto. Agora mesmo podedelas ver xa todas agrupadas na web deste evento diadailustración.gal, que desde aquí evidentemente vos convido a visitar. E como remate a estas iniciativas, hoxe temos o prazer de asistir a 2 magníficas charlas. A primeira está impartida por Carla Berrocal, unha das autoras, unha das ilustradoras máis importantes a nivel nacional neste momento, que nos falará da súa obra e tamén da súa experiencia como ilustradora. En segundo lugar, falará Rosario Sarmiento, unha historiadora, comisaria e crítica de arte de recoñecido prestixio e con unha trayectoria xa moi consolidada, que é ademais unha especialista na figura de Lolita Díaz Baliño, así que nos trazará un panorama do seu traballo como ilustradora. Nada máis pola miña parte, agardo que desfrutedes destas charlas que programamos para hoxe. Me despido sin máis, facendo un paralelismo co Día das Letras Galegas, desexando 1000 xaneiros máis para a ilustración galega. Moitas grazas. Moitísimas grazas, presidenta, e agora sí, comezamos estas charlas. Estamos con disposición absoluta de aprender e de participar, así que damoslle para diante a esta primeira charla que temos preparada desde a AGPI, programada para hoxe, e que ven da man de Carla Berrocal. E xa sabedes que na recta final, ou, bueno, o mellor vou distribuindo así eu máis ou menos, xa verei o que fago, pero o que sí quería decirvos é que como na anterior ocasión que tivemos de estar xuntas tamén coa AGPI en unhas charlas ao último tramo das exposicións é para vos, para que fagades esas preguntas, para que vayades anotando, para que as deitedes xa nese chat e despois, como acabo de decir, pois o mellor vonas introducindo xa polo medio, a ver como nos amañamos Carla máis eu, ou senón xa de cara ao final pois imos deitándoas. A ver o número de preguntas, a ver se chegamos ao nivel que chegamos da vez anterior, que foi moi interesante e aprendemos moito coas vosas cuestións. Así que, xa sabedes, moi atentas á charla e ide anotando as vosas preguntas. Bueno, Carla Berrocal, quen non coñece a Carla Berrocal, ilustradora, autora de cómic, combina o seu traballo de ilustradora para axencias e publicidades editoriais con docencia, ten participado en numerosas antoloxías en todo o mundo e ten publicado, entre outros, cómics El Brujo, Epigrafías e la geometría de los silencios. En 2019, obtivo a bolsa de cómic Maek Aecid na Academia de España en Roma co proxecto Doña Concha, un cómic inspirado na vida e na obra de Concha Piquer. Ela é presidenta da Asociación de Profesionais da Ilustración de Madrid. E imos xa dar a benvida a Carla. Hola, Carla, que tal? Moi buenos días. Oh, buenos días, Nieves, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Pues yo bien, con esta presentación fantástica, que es una fantasía, donde parezco, dice, ¿quién no conoce a Carla Berrocal? Bueno, muchísima gente no me conoce. Bueno, pero si nos restringimos al ámbito de la ilustración, al cómic, bueno, ya, entonces a la sí, creación, sí. ostras, muy poca gente, pero pienso yo
que no tiene en la mente a Carla Berrocal como una gran artista. Después ya Gracias. nuestra labor, Carla, es, como digo yo, extender la palabra por el mundo y que tu nombre pues llegue más allá de los confines que están delimitados ahora mismo. Así que... Fenomenal. Pues entonces yo ya un viernes ya no le puedo pedir nada más a la vida. O sea, Claro. Bueno, Carla, primera pregunta antes de entrar en materia y que tú expongas lo que nos vas a contar, que me parece interesantísimo. Primera pregunta, ¿cómo está doña Concha? Pues mira, doña Concha está prácticamente, bueno, está acabada. Lo único que faltan son las correcciones y, bueno, las últimas revisiones, que siempre son como las más pesadas. Pero si todo va bien, en junio entra en imprenta y ya en septiembre está en tiendas, si no se acaba el mundo antes, porque como aquí cada semana pasa algo igual, de repente la semana que viene hay un terremoto, no lo sé. A ver si vas a tener que esconder a doña Concha en el baúl de la Piquer. Ay, no, por favor, no, ojalá, espero que no, porque la verdad es que tengo mucha fe en ese proyecto. Yo solamente espero ser muy rica con ese proyecto. Entonces tengo toda mi esperanza, mi fe y todo depositado ahí. Vale, así que lo tuyo es el capital y el mal, ¿no? Hacer el mal e incrementar tu capital a costa de doña Concha. Efectivamente, yo he venido aquí como decía, bueno, Concha Piquer lo decía en una entrevista con Laura en Postigo, decía, si no hay dinerito, no me divierto. Pues yo igual. Oye, es una buena frase, yo no sabía esa frase de doña Concha. Oye, la voy a hacer para mí también. Si no hay Hombre, dinerito, no me divierto. claro, es que es una maravilla, tiene un montón de frases, ¿eh? Yo te recomiendo que busques en YouTube la entrevista que tiene Concha Piquer con Laura en Postigo porque es una fantasía. Vale, pues la recomendamos también a todos aquellos que nos están viendo ahora y que seguramente nos están viendo a través de YouTube, de Facebook, de todos los medios que ha puesto la AGPI, la asociación, para que estemos todas aquí juntas. Bueno, Carla, nos vas a hablar de tu trabajo, de cómo has desarrollado tu carrera profesional, qué supone realmente ser ilustradora y cómo se asimila lo aprendido cuando tú estás estudiando y ver que es totalmente diferente a lo que después es, ¿no? A la hora de poner en práctica tu profesión, que eso muchas veces llevamos un golpe así y una bofetada de realidad muy interesante, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que yo creo que es uno de los principales problemas, ¿no? Que muchas veces las realidades de lo que es la escuela y la realidad profesional no tienen nada que ver y en realidad en las escuelas falta muchísimo material para que los chavales y la gente que estudia ilustración pues salga un poco menos asustado de las escuelas. Y ahí veo yo un problema importante. Entonces la charla va un poco de eso y un poco pues de algunos consejos y un poco también de mi carrera, porque me Claro. encanta hablar de mí misma. Hombre, claro, a todos nos gusta hablar de unos mismos y sobre todo si es de trabajo y de lo que haces, ¿no? Claro, Bueno, claro. pues vamos a empezar ya esa charla, pero antes. Última pregunta por mi parte, luego ya te dejo y después ya vemos si vamos introduciendo preguntas de nuestros amigos que nos están viendo, si yo tengo algo que De acuerdo. aportar también, pero tú a tu rollo y siéntete libre de hacer lo que te dé la gana. Bueno, un único apunte. Estamos en el Día de la Ilustración, está dedicado a una mujer, Lolita Díaz Baliño, que como decíamos, una mujer invisibilizada por el mero hecho de ser mujer, no por su escasa valía o por su nula capacidad de trabajo, que no fue así. Y ahora mismo estamos viendo que las mujeres en el mundo del arte, de la ilustración, del cómic, están ocupando espacios que antes eran muy difíciles. Por ejemplo, en los programas de los museos, en las salas expositivas, en publicaciones, en conferencias. La mujer está presente. Mi pregunta es, ¿realmente es una realidad eso ahora mismo, el que seamos aceptadas las mujeres en estos espacios o solamente es un lavado de cara? Tú como presidenta de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid y que tenéis, supongo que muchas ilustradoras en la asociación, ¿tú cómo ves este momento? ¿Que es realmente así o que es un lavado de cara? A ver,
Pues muy buena pregunta. La verdad es que, a ver, la sociedad ha cambiado mucho desde el año 2013 cuando decías que eras feminista y la gente te miraba como eres una punky, ¿no? Y ahora socialmente está como muy aceptado, ¿no? Pero estos cambios, a mí me parece también que a veces son un poco estrategias, voy a sonar un poco punky, bueno, como el look acompaña, lo voy a decir. Son estrategias un poco del capitalismo, ¿no? Para vender ciertos productos o ciertas cosas o ciertas ideas, pero en realidad la estructura sigue siendo muy patriarcal y muy machista, ¿no? Y fíjate, yo pues en todas las estructuras de cualquier tipo, incluso en las asociaciones, te encuentras muchos problemas como mujer y con compañeras también. Se nos escucha menos, hablamos menos también porque socialmente estamos educadas para hablar menos o para no estar tan presentes en el ámbito, en el discurso público, ¿no? No tenemos esa seguridad, esa confianza o esa ocupación del espacio que tienen los hombres, ¿no? Tradicionalmente. Entonces, las mujeres tenemos que ser el doble de agresivas, ¿no? O que es terrorífico, o sea, asumir un rol muy masculino para poder hacerte oír, ¿no? Entonces, ¿es un lavado de cara? En cierto modo creo que sí, pero también sí que creo que la sociedad, y más que la sociedad, sobre todo las mujeres, están siendo cada vez más conscientes del problema, ¿no? Y eso me da cierta esperanza. Y bueno, los hombres pues tienen que ser aliados y sobre todo hacer un ejercicio de autocrítica que muchas veces les cuesta, que no asumen como una posibilidad muchas veces, que, que el machismo existe y que está en ellos también, por mucho que se pongan la etiqueta de feministas, ¿no? Y que el ejercicio de humildad y de autocrítica tiene que estar ahí. Ujú. Pues nada, después de esta pequeña introducción, me ha encantado tu opinión, tengo que decirlo. Adelante con tu charla, Carla. A ver, ¿qué nos cuentas? Vale, ¿Qué nos vas a contar? Venga. gracias. Pues mira, hacemos el paso a la charla, todo esto está preparado. Y bueno, la verdad es que he hecho esta charla con GIFs, porque a mí los GIFs me gustan mucho, me parecen una forma muy divertida de comunicarse y creo que resumen muy bien muchas veces conceptos o ideas o sensaciones o emociones por las que todos pasamos, todos y todas pasamos en determinados momentos, ¿no? O sea, muchas veces estás ahí, yo qué sé, discutiendo con una amiga o tienes un problema y le envías un meme o un GIF y ya con eso se entiende perfectamente cómo te sientes, ¿no? Y bueno, la charla la titulo ¿Qué significa ser ilustrador? Porque yo creo que voy a dar una serie de pautas a través de mi experiencia como profesional y bueno, desde que salí de la escuela, de una serie de consejos y de pequeñas reflexiones que he ido teniendo a lo largo del tiempo y que creo que pueden ser útiles para, no sé, para la gente que empieza o para incluso si tienen trayectoria y quieren tomar algún tipo de consejo o de reflexión, siempre, yo creo que siempre está bien, ¿no? Bueno, el caso es que cuando uno sale de la academia, pues se siente un poco así, ¿no? O sea, tienes la sensación de que la escuela ha terminado y no sabes muy bien cómo empezar y te preguntas un poco, bueno, esto ya se ha acabado, ¿qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Cómo empiezo? Entonces, lo normal es tener una serie de sensaciones que yo creo que estos GIFs describen bastante bien. O sea, puedes estar hiper asustado como el perrete, hiper desesperado como la mujer está que llora o agarrarte, subirte por las paredes o querer huir en cualquier momento, porque no sabes muy bien qué tienes que hacer, ¿no? Y esto es algo muy paralizante porque en las escuelas, más allá de la asignatura de formación laboral, donde te explican igual facturas, si tienes suerte, porque el profesor o la profesora se implica y decide conocer un poco de la realidad laboral de los ilustradores,
más allá de hacer facturas, que es una sociedad limitada, como que es ser autónomo y 4 o 5 cosas más, no sabes muy bien cómo se empieza, ¿no? A quién tienes que llamar o a dónde tienes que acudir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay un problema porque muchas veces surge una pregunta, ¿esto es un arte o es un oficio? Y es una pregunta que es muy interesante plantearse, ¿no? Porque yo creo que como ilustrador uno tiene que ejercer siempre la reflexión de a lo que se está dedicando, ¿no? En muchas ocasiones la idea que se nos vende, esto es como las expectativas y la realidad, ¿no? Lo que uno espera y lo que pides por AliExpress y lo que te llega, o sea, lo que pides por Amazon y lo que te llega por AliExpress, ¿no? Lo que pides por Amazon o las expectativas que uno tiene siempre son pues, que vas a ser una especie de Beyoncé, que vas a ganar mucho dinero, que vas a ser famosa, que la belleza está en todas partes, que estás viviendo en un elixir permanente de luz, color, fantasía, glamour y que te vas a codear con famosos. Y lo que es la realidad es que esto es un trabajo durísimo, donde tienes que estar a pico pala, haciendo 150 millones de cosas como el pulpito ese, que si estás en Instagram poniendo los stories, la última ilustración que has hecho, que si mandas el portfolio a una beca, que si haces un mail general para enviárselo a editoriales que te molan y que quieres enviarles tu portfolio. En fin, que estás todo el día más allá, más como el gatete que está histérico escribiendo en el ordenador que realmente como una posición de glamour. Y yo creo que esto es una especie de golpe de realidad que tienes cuando sales de la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que la gran pregunta que a todas y a todos nos afecta siempre, o la gran pregunta que nos hacemos cuando estamos empezando en esto es si realmente se puede vivir de la ilustración, se puede vivir de esto, ¿no? Y es una pregunta que realmente yo creo que más allá de los estudiantes que acaban la carrera o el módulo o lo que sea, es una pregunta que sobre todo les preocupa a nuestros padres, ¿no? Que siempre tienen esta idea de que vamos a vivir debajo de un puente y no vamos a ganar mucho dinero, ¿no? Y yo creo que a todos nos viene siempre este maravilloso GIF que no sé quién retocó, pero dice, se puede vivir del arte y el niño se pone a llorar, ¿no? Bueno, en realidad es difícil, ¿no? Es difícil dedicarse a la ilustración, es una cosa que es mucho más exigente de lo que a priori parece y es una cosa que come evidentemente mucho tiempo, ¿no? O sea, es un trabajo absolutamente normal. No, la única diferencia es que no estás en una oficina, sino que adaptas tú el horario a lo que quieras. Y el tema de si se puede o no se puede vivir de esto, yo creo que se puede vivir y se puede vivir bien siempre y cuando yo creo que uno como profesional establezca una serie de prioridades, ¿no? Sobre todo valorar su trabajo y valorar su tiempo, que esto es una cosa que es muy importante y que es absolutamente independiente de la cantidad de experiencia que tengas, ¿no? Que esto es una cosa que muchas veces cuando doy alguna charla en alguna escuela o lo que sea, los alumnos lo preguntan, ¿no? En plan de, bueno, pero igual tú puedes pedir más dinero porque tienes mucha experiencia o no. O sea, y yo siempre contesto lo mismo, ¿no? De, tú puedes entrar en un taxi y no sabes si el taxista es la primera carrera que hace o lleva haciéndola toda la vida, ¿no? Entonces, y no te va a cobrar diferente, ¿no? Va a tener una tarifa que va a ser la que le estipule, ¿no? Esto es más o menos parecido, ¿no? Yo creo que el precio que tenemos que poner por nuestro trabajo tiene que ser un precio digno que nos permita vivir
con holgura y que nos permita trabajar de la forma más profesional posible, ¿no? Y bueno, pues en definitiva de eso se trata. ¿Que es difícil? Pues será difícil porque evidentemente como en todos los trabajos artísticos hay periodos en los que tendrás bastante volumen de trabajo y hay periodos un poco más de secano, entonces hay que ir adaptándose un poco a las necesidades de cada cosa, pero en general creo que es una profesión que permite vivir perfectamente a las personas que deciden hacerlo así. Bueno, aquí quería hablar un poco de la experiencia, de mi experiencia laboral, que yo es que tampoco tenga mucha experiencia laboral, pero bueno, quiero hablar un poco de ella porque a mí me parece bastante, bastante significativo. Yo estudié en la Escuela de Artes y Oficios, estudié ilustración y luego con el paso del tiempo estudié diseño gráfico. Y un poco presionada, estudié diseño un poco presionada por mi padre porque le parecía que con la ilustración pues igual tenía menos posibilidades y decidió que igual si estudiaba diseño pues tendría un abanico más amplio de oportunidades laborales y bueno, pues como estaba en un periodo un poco más que no me importaba seguir estudiando, pues decidí continuar. Y cuando estaba acabando diseño, tuve la oportunidad de trabajar en una consultora. Para los que no lo sepáis, una consultora es una especie de terror, el horror, el mal, lo peor, ¿vale? O sea, si venden el tema de la creatividad como al peso y no les importa en absoluto el criterio artístico, están muchísimo más preocupados en satisfacer al cliente que en otra cosa. Mi experiencia allí fue un poco terrible porque bueno, estas cosas que suceden, ¿no? Yo era una chavala muy joven, tenía un jefe que era un tío bastante desagradable y bueno, pues era la típica persona que cuando ve un talento en lugar de aprovecharlo y empujarlo, se siente amenazado y trata de neutralizarlo de alguna manera. Pero bueno, a pesar de esto, a pesar del tema que yo lo pasara mejor o peor, fue una experiencia bastante interesante porque me permitió aprender muchas cosas sobre artes finales, sobre diseño, sobre trato con el cliente, sobre trabajo en equipo y sobre trabajar con otros departamentos, cubrir necesidades, todo este tipo de cosas, ¿no? Y era una sensación era como, yo me sentía un poco como estar en el colegio, ¿no? Porque la oficina tiene un punto a veces un poco como de cole, ¿no? Donde hay personas con cierta relevancia y poder y luego están como los alumnos ahí pululando y tal, ¿no? Y bueno, pues con esta experiencia yo me di cuenta de que yo no quería estar ahí, de que a mí el tema este de que un señor con muy poco talento y criterio me mandara constantemente y me dijera lo que tuviera que hacer y no sé, no poder expresarme como yo quiera o hacer los dibujos que yo quiera o enfrentar alguna solución gráfica como yo quisiera, pues me pareció realmente decepcionante. O sea, yo dije, perdón, dije, esto no es lo que yo quiero. Y aparte de que era lo que yo no quería, también me di cuenta de que el diseño era mucho más sacrificado que la ilustración. Y hay un error en el concepto, ¿no? Porque en las escuelas, tanto de ilustración como de diseño, muchas veces los profesores pecan en el sentido que hay profesores maravillosos, no me voy a meter nada con los profesores y mucho menos de las universidades y escuelas públicas que son maravillosas y que las apoyo al 100% y que me consta que están pasando malos momentos, ¿vale? Pero hay un
hay un problema de concepto y es que te venden mucho la idea del ilustrador artista, el ilustrador autor, el ilustrador reconocido o el diseñador con su propio estudio reconocido y toda esta cosa, ¿no? Entonces tú te encuentras con, no sé, con 20 años intentando ser mariscal y lo que te encuentras es una consultora que vende el diseño al peso. Entonces, evidentemente esto produce una sensación de frustración increíble porque te da un golpe de realidad y te da también un golpe de humildad. Y en ese sentido yo creo que mi carrera a mí me ha servido mucho. Porque pienso bueno, que el tema de la carrera y el estilo se dirige hacia de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, acabé hasta, hablando mal y pronto, hasta el toto de la empresa, de mi jefe y de todo. Se me acabó el contrato y me quedé en la calle. Y en ese momento compartía piso con mi pareja y bueno, pues me vi con un subsidio y sin nada. Entonces dije, vale, tengo dos opciones. Tengo la opción de seguir buscando curro en lo que sea, que además era una época muy mala, o tengo la opción de convertirme en freelance y lanzarme ya de una vez por todas en esto de la ilustración. Y pues me convertí en freelance. ¿Que soy una loca? Pues probablemente, porque ser freelance es básicamente este GIF. Bueno, espero que no es tan así, lo que pasa es que estoy exagerando un poco, ¿vale? Y porque a todos nos gusta un poco el drama, la ficción y tergiversar un poquito las cosas porque nos da un poco de alegría. No es tan Pero así, Carla, ¿vale? Pero, dime. pero Carla, mm, ¿no? Cuando uno es autónomo, freelance, no se está caliente, ¿eh? Digo yo que hay que ser una valiente para afrontar eso, ¿no? Bueno, sí, hay que practicar un ejercicio de valentía porque es difícil y, por ejemplo, yo, joder, ahora cuando me encuentro con que la gente que está empezando tiene los 6 meses a 50 euros, digo, joder, ojalá hubiera tenido yo esas facilidades o ese tipo de cosas, ¿no? Es un ejercicio de valentía, pero y de locura un poco también, porque yo estaba, ya te digo, yo no estaba en una situación económica muy boyante, ¿no? Y tuve que apechugar bastante. Pero, pero sí, o sea, hay que ser valiente, sí, hay que ser valiente y sobre todo hay que tener la seguridad de no tener miedo a, o sea, no plantearte demasiado el futuro, en el sentido de no pensar si vas a tener el mes que viene, bueno, el mes que viene igual sí, pero en 2 meses si vas a tener trabajo o no, ¿no? Tienes que ir un poco con la confianza de que surgirá algo, ¿no? Porque ser freelance yo creo que está especialmente preparado para gente que tiene un poco esa cabeza fría, ¿no? De no tener la necesidad de tener un sueldo fijo. Yo me he encontrado con mucha gente que luego prioriza en su vida, decide retirarse de la ilustración porque prioriza en su vida la seguridad de tener un sueldo al final de mes. Y es una opción vital, evidentemente, válida, ¿no? Y yo lo entiendo. O sea, yo muchas veces, en muchos periodos de mi vida, lo he pasado mal porque no sabía si iba a tener trabajo, si no, igual vas muy apretada un mes. Quiero decir que es un ejercicio efectivamente de valentía y de locura. Supongo que muchas de las que nos están viendo ahora, que están siguiendo la charla, tienen muchas preguntas al respecto, así que desde aquí animamos, aunque Carla avance en su charla, que vayáis poniendo en el chat las preguntas y si coinciden con lo que está hablando Carla, pues bueno, ya las metemos y ya vamos pues haciendo puentes entre vosotras y Carla. Bueno, Carla, hablabas de ese momento de tu vida, cuando te haces freelance, que no sabes Sí. muy bien cómo va a ir la cosa. Adelante, cuéntanos, porque estamos aquí con las uñas. Continúo. Vale, pues bueno, entonces decido convertirme en freelance, ¿no? Y empecé a trabajar como Rihanna muchísimo. O sea, hay que trabajar mucho, mucho si quieres ser autónoma. Porque para empezar, yo que no tenía esta cuota de, de enchufados de 50 euros al mes,
pues yo tenía una cuota de 200 y pico, pues tenía que trabajar mucho y hacer muchas cosas. Entonces empecé a trabajar como Rihanna, sin ser Rihanna yo, pero bueno, trabajando mucho como ella. Y esto es muy importante, porque este no es mi primer trabajo profesional, yo tengo trabajos profesionales, pero son peores que este. Y no los he enseñado porque ni siquiera los tengo, ni siquiera les saco fotos, ni los tengo aquí en una estantería, y los tengo pues por cariño, pero a veces pienso que sería mejor quemarlos. Bueno, pero esto me parecía muy gracioso enseñarlo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es muy significativo, ¿no? De cómo empecé yo mi carrera. Yo cuando empecé a ser freelance hacía de todo, o sea, hacía, yo qué sé, storyboards, hacía publicidad, hacía editorial, hacía libros de texto, hacía de todo y no teniendo un estilo propio, o sea, yo yo hacía de todo, ¿vale? De todo. Y esto es muy curioso, me apetecía compartirlo porque es como muy, o sea, a mí me hace mucha gracia porque es un poquito loser, pero me gusta. Me gusta por lo siguiente, porque este fue uno de mis primeros encargos bueno, de mis primeros no, ¿vale? Uno de mis encargos. Y así cuando todavía no tal, ¿vale? Y entonces se llama el Puppy Atlas. Bueno, yo no sé si lo sabéis, pero Puppy era una cosa que se inventaron en SM que tuvo un éxito espectacular, ¿vale? Era este niño de aquí con antenas, que era un poquito así, no era muy espabilado, ¿vale? Entonces, digamos que iba con sus amigos los terrestres y entonces iba descubriendo cosas. Eran una serie de novelas, pero tuvo tal petardazo que empezaron a hacer de todo, peluches, series de libros, y entre todas esas cosas se hizo el Puppy Atlas. Y a mí me cae el trabajo del Puppy Atlas, ¿vale? Bueno, entonces el trabajo del Puppy Atlas, básicamente yo lo que hago son los fondos. O sea, hago el trabajo de machaca y hago un trabajo espantoso. O sea, es terrorífico, porque esto es así, porque tuve que hacerlo como una machaca. Entonces es muy significativo porque yo no hago la portada. O sea, yo hago la portada en el sentido de que yo hago lo que hay detrás del protagonista. Yo hago lo que hay en la sombra. Yo soy la sombra. Yo hago la mierda, así hablando mal y pronto. Y estoy horas y horas dibujando que si Acrópolis, que si mapas, que si banderitas. Me dibujé todas las banderas del mundo. Las he dibujado yo. Esta señora las ha dibujado. Todo, lo hice todo. Y evidentemente me pagaron bien, pero lo que quiero decir es que o sea, yo estaba como detrás y yo estaba haciendo ahí pues un ejercicio de machaca, de quiero ganar dinero y es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, el concepto es este. He puesto a este señor porque me encanta esta película. El concepto es ser una mercenaria. Yo hacía de todo, yo hacía lo que se me pedía. Tú querías un estilo realista, estilo realista. Querías un estilo expresivo, un estilo expresivo. Tú dime algo y yo te lo hacía. No tenía ningún problema, ¿vale? Entonces, pues nada, empecé así la cosa. Y estaba muy perdida, ¿vale? Estaba muy perdida y muy frustrada porque no tenía un estilo. Y yo creo que también en el tema de las escuelas nos meten mucho en la cabeza el tema del ilustrador con un estilo muy reconocible y tal, y que sea autoral y todo este rollo, ¿no? Y aquí pongo algunos trabajos algunos trabajos así de diferentes épocas para que veáis lo diferente que dibujaba yo y lo que seguiré dibujando diferente. O sea, que quiero decir que lo más maravilloso de un ilustrador precisamente es que no deje de cambiar nunca. Porque si no deja, o sea, si no cambia nunca, pues bueno, se acomoda y encuentra su espacio de confort y fenomenal, yo no tengo ningún problema, pero creo que lo bonito en una carrera artística es evolucionar, mejorar, probar cosas
y crecer, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, he puesto esos trabajos que son muy distintos, pero para que veáis que era todo como muy expresivo, ¿no? Yo creo que el cartel de la película de Antonio Trasorras, que es este de aquí, fue como para mí uno de los trabajos que mejor me pasé, que más libertad tuve y que me hizo disfrutar muchísimo, pero como veis es un estilo muy distinto al que tengo ahora, ¿no? O por ejemplo este tipo de cosas como muy expresivas, muy de lápiz. Hubo una época que tuve mucho de lápiz, o aquí por ejemplo los cómics donde tengo un estilo muy, pues eso, muy expresivo, ¿no? Nada que ver con lo que hago, con lo que hago ahora. Entonces, bueno, también quería enseñaros un poco la evolución en el tema del cómic, ¿no? Para que se vea un poco, para que tengáis una especie de perspectiva de tiempo de cómo ha ido evolucionando. Yo empecé, técnicamente hice mi primer cómic, que esto me da mucha vergüenza decirlo públicamente, porque encima ahora se graba, porque antes, por lo menos, antes no se grababa, pero ahora todo queda grabado. Y mi primer cómic era un cómic sobre un vampiro samurái, cosa de la que, bueno, todos tenemos un principio en la vida y yo decidí hacer vampiros samuráis, así que, ¿qué le voy a hacer? Entonces, bueno, que es la primera página que veis en la pantalla, la de 2004, hice un cómic, pues eso, muy de género, muy pulp, muy oscurete, muy de fantasía, con un guionista, y lo hice con pincel y, o sea, la primera parte estaba dibujada con tinta china Guadas y plumilla, y la segunda parte estaba dibujada con pincel solamente. Y yo ya cuando hice el pincel en el año, en el 2004, yo llevaba poco tiempo profesionalmente, me di cuenta de que yo sentía cierta comodidad con el pincel, me sentía a gusto, me daba como gustico. Entonces, bueno, eso se quedó ahí, yo seguí probando cosas, en el año 2005 saqué otro TVO con un nombre un poco pornográfico, ¿vale? Que se llama Mad Trio. No me preguntéis, ¿vale? Lo dejamos aquí. Este cómic era una fantasía de, bueno, una ciencia ficción, una historia de ciencia ficción posapocalíptica, y decidí dibujarlo un poco manchado todo, muy sucio, muy en esa época leía mucho a Robert Crumb, me gustaba así un poco el tema, un poco fancinillo, un poco guarrete, tal. Y si os fijáis también la composición de páginas es otra, o sea, es como todo como más sucio, ¿no? Y en el año 2006 publico, siempre hablo de cómic porque realmente es lo que me apasiona y lo que me ha permitido evolucionar más, ¿no? Pero bueno. Y en el año 2006 publico 480 con la editorial Dolmen, que son 4 historias cortas, o sea, cada volumen lo hacía un autor y eran 4 historias cortas de diferentes géneros. Y bueno, pues en ese cómic yo pruebo muchos estilos diferentes también, porque no me encontraba cómoda con ninguno, ¿sabes? A mí era una cosa que me rayaba mucho, digo, ¿cómo puede ser que yo acabe de salir de la escuela y no tenga un estilo? Era una cosa que me frustraba y que me generaba mucha, sí, me generaba como mucha ansiedad, ¿no? El tema este de que parece que tienes que ser un autor, o sea, salir de la escuela y tener ya un tipo de firma, un tipo de dibujo, ¿no? Y yo me sentía muy buscando, porque no había nada que me hiciera sentir especialmente cómoda o a gusto, ¿no? A veces las narices que hacía no me gustaban, los ojos, pero ¿cómo hago los ojos? ¿Los hago así? ¿Los hago así? ¿Qué tipo de textura pongo? Tal. Yo siempre digo, cuando doy charlas a los chavales jóvenes, que cuando se agobian con este tema del estilo, porque quieren tener un estilo muy marcado ya con 20 años, ¿no? Y es como, vamos a ver, disfruta, o sea, tienes unos años maravillosos para experimentar con un montón de técnicas y de posibilidades. ¿Por qué te vas a quedar con una? ¿Porque te digan que tienes que tener un estilo? Pues no, o sea, creo que es una edad fantástica para probar millones de estilos y millones de posibilidades
que te permitan hacer muchas cosas distintas y quizás en una de ellas por azar descubras qué es con lo que te sientes cómodo o cómoda, ¿no? En mi caso, en el año 2011 publiqué este cómic que también supuso un impasse para mí, para mi carrera, o yo lo siento así. Yo publiqué El Brujo, que era un cómic de 100 páginas inspirado en la mitología chilota, que Chiloé es una pequeña isla que está al sur de Chile. Mi madre es de Chile y bueno, yo siempre he tenido cierta vinculación con Chile. Y bueno, decido hacer una historia sobre mitología chilota y con un personaje que se desarrolla en un libro y que lo particular de este punto de mi carrera es que decido experimentar mucho. Y este cómic en concreto lo que decido es hacer que cada una de las páginas sea distinta, ¿no? Que cada página tenga un estilo distinto, de técnica, y ver cómo influye esas posibilidades de la técnica en la narrativa del cómic, ¿no? O sea, también jugaba mucho con la composición, ¿no? Pero una de las intenciones principales era que el libro fuera en cierto sentido un despliegue y un juego de plástico, ¿no? De ver qué sucede si una escena muy agresiva la cuento de esta manera, con esta técnica, o si hablo del mar y del agua, usar unas acuarelas, qué sucede, ¿no? Y en este ejercicio pues aprendí mucho, pero yo me seguía sin encontrar, ¿vale? Entonces, de repente, yo sigo probando estilos y con el tiempo lo que me doy cuenta es que me siento muy cómoda con el pincel. Es lo que más me gusta. Me gusta la suavidad del pincel, me permite un trazo que tiene un poco de control y un poco de fortuito que hace que me sienta cómoda. Y también descubro que me gustan los contrastes, mucho. El blanco y negro, los contrastes de claro oscuro. Y cada vez siento un poquito de gusto por las formas geométricas. Entonces, digamos que durante los siguientes años yo voy teniendo un estilo cada vez más oscuro, ¿vale? Y más hacia el pincel. Voy eliminando lo expresivo en el sentido de lo manual, ¿no? Yo, además que me parece muy trabajoso y yo admiro muchísimo a autoras que son amigas que conozco y que las admiro con verdadera locura, ¿no? Por ejemplo, Ana Pez, ¿no? Cuando trabaja todas esas texturas y luego juega con ellas y repite dibujos hasta la extenuación, ¿no? O este rollo tan plástico, por ejemplo, de Pablo Bladel, o este tipo de cosas, ¿no? Yo soy como mucho más rápida y resolutiva en ese sentido. Me gusta tener un dibujo y solucionarlo rápido. Y yo encontraba que en el pincel me sentía a gusto con eso, ¿no? Que lo encontraba ahí. Y uno de los primeros trabajos que ya considero que marcan de alguna manera mi carrera es Culturas del Salto, y donde ilustro un artículo sobre Lovecraft. Y ahí es donde ya sé que me gusta el pincel, sé que me gustan los contrastes y digamos que también las oportunidades laborales me van dirigiendo hacia el ámbito de la ilustración editorial, que es una cosa que a mí siempre me había gustado desde que había salido de la escuela. Yo siempre había querido hacer ilustración conceptual o de prensa, era lo que más me gustaba. Pero me di cuenta de que, bueno, de que la vida me fue llevando y hasta que de repente llega este punto en el que me empiezan a salir cada vez más encargos desde lo fortuito de editoriales y prensa. Entonces le guardo mucho cariño a este trabajo porque simboliza un poco el punto de empezar a hacer prensa.
Y, y con esto, ya sabiendo que me gusta el pincel y los altos contrastes y la ilustración de prensa, digamos que surge el estilo, así como Beyoncé, que es una cosa fantástica, maravillosa, glamurosa, que tú dices, ¡pum!, ya está, ya lo tengo, ya está aquí. Porque el estilo, amigas y amigos, aparece, porque si le buscas, no aparece. O por lo menos a mí me ha pasado así, ¿eh? Que no significa que yo aquí tenga la razón siempre, pero es así. Por lo menos en mi caso fue una cuestión de casualidades que se fueron dando con el tiempo y que acabaron en algo que de repente dije, vale, yo en este punto me siento cómoda. Entonces llego a mi estilo y me siento cómoda. Este es otro trabajo que desarrollo para el Ayuntamiento de Madrid, que es un proyecto que comisaria Ana Galván, en el que elige a un montón de ilustradores para realizar su visión de la ciudad de Madrid, y yo decido centrarme en la crónica negra de la ciudad de Madrid, que me apetecía mucho hacer algo un poco oscurete, y me centro en cuatro leyendas o historias de crónica negra de la ciudad de Madrid. Entonces pues ya despliego un poco cada vez más este estilo. Y surge lo que a mucha gente le intriga, que es la manchita esta en el pómulo, que durante mucho tiempo hice, hasta que de repente dejé de hacerla. Y bueno, pues digamos que ya está el uso de la trama, el uso de los colores planos, las formas un poco más geométricas y sintetizadas. Yo sigo viendo cierto descontrol, ¿no? Y cuando yo veo estos trabajos ahora antiguos, digo, ahora lo solucionaría de otra manera, ¿no? Mucho más limpio, mucho más frío incluso, pero bueno, la evolución fue poco a poco. Esto, No, por Carla, ejemplo, perdona. es una historia que me Carla, gusta mucho, mucho. Yo creo que es de mis historias favoritas para la M21, que es la M21 Magazine, es el periódico del... Ah, bueno, Nieves, te veo ahí como con ganas de preguntar. Cuéntame, hija. sí, no, es que acabas de pasar por un tema que esto ya es curiosidad, ¿no? Para animar un poco la charla, que está muy animada, porque no sé si ves los comentarios que van pasando por debajo, que es que vamos, que eres una oradora y una comunicadora maravillosa, y encima con una chispa que a todo el mundo le está encantando, ¿eh? También te lo tengo que decir. Pero vamos, acabas de pasar así de puntillas por encima de un dato que a mí me ha llamado la atención. Hablabas de esa manchita que dibujabas, decías tú, bueno, ahí aparece Sí. esa manchita que a todo el mundo le producía curiosidad, y no has dicho nada más sobre ello. ¿Por qué esa manchita? ¿Y por qué un momento dado desaparece? ¿Por qué? Mira, Nieves, mira, esto me encanta decirlo. Me ¿Qué? encanta que me hagas esta pregunta porque sonaba como muy a Ay, Sálvame. sí. Me encanta que me hagas esta pregunta. Pues mira, te contesto. La manchita la empecé a hacer como una forma de marcar el pómulo. O sea, fue una chorrada. De repente, como que en las ilustraciones me gustaba hacer el tema del mordisco aquí, porque me parecía que marcaba el pómulo y me parecía estético y me parecía que molaba, ¿no? Y entonces como que a la gente le generaba mucha intriga. O sea, esa marquita al principio la ponía en casi todos los sitios, ¿vale? O sea, de hecho, por ejemplo, en la imagen que vemos en pantalla se puede ver que la ponía incluso a veces en sitios que no eran ni rostros, ni cuerpos, ni nada de eso, sino que simplemente la ponía como una marca personal. El tema es que yo hice un encargo para el New Yorker, y tuve ahí un poco de idas y venidas con la editora, porque hubo un punto en el que la editora me dijo que quitara la marca. Y yo, claro, que soy una ególatra que flipas, yo dije, ¿cómo voy a quitar la marca porque tú me lo digas? O sea, ¿qué sentido tiene que me hayáis llamado a mí cuando este es como el símbolo principal o la característica principal de mi estilo,
y de repente cojas y me la hagas quitar. O sea, yo te puedo cambiar el fondo, te puedo cambiar lo que sea, pero ya era como una cuestión de defender mi estilo, ¿no? Y de que si me habían llamado por eso, pues no tenía sentido que me hicieran cambiar el tema, ¿no? Total, que al final, como buena vendida que soy, me bajé los pantalones y acabé quitando la marca. Y es curioso porque veía el rostro el rostro que me tocó dibujar, lo veía como desnudo. O sea, era como, digo, qué raro ver esto y tal. Y de repente dije, pues va a ser que no está tan mal esto de quitar la marca. Y entonces empecé a quitarla. Y me siento ahora, de hecho ahora ya no hago ninguna marca. Y fue una decisión difícil porque yo estaba muy apegada. Yo, bueno, lo llamaba, gente que me conocía y tal, me lo llamaban el trifásico. Y no sé por qué, pero bueno, entonces estaba yo empeñada en el trifásico y lo quité. Y la verdad que no me arrepiento, ¿eh? Bueno, pues María Teresa, puede usted continuar con la charla. Fenomenal, ay, por favor, el sueño de mi vida. Continúo, querida mía. Vale, bueno, total. Sigo con esto. Que por cierto, no veo los mensajes porque los veo a este tamaño, ¿vale? Entonces ya los veré a posteriori. Lo digo porque os quiero a todos. Ya está. Bueno, total, que este trabajo me gusta mucho. Es un trabajo que hice para la revista M21 Magazine, que es actualmente mi mayor cliente. Fíjate que yo nunca pensé que podría dedicarme a vivir de los cómics y actualmente lo que me da de comer son los cómics, que es una cosa insólita en España, porque en España no se puede vivir del cómic. Y es curioso porque yo vivo en parte gracias al cómic, gracias a esta revista que hace el ayuntamiento, que es una revista en la que se cuentan cosas de la historia de la ciudad de Madrid, pero siempre desde un punto de vista ilustrado o cómic. Yo siempre intento tirar por el cómic porque es la cosita esta, es como mi amor profundo. Y bueno, pues esta historia me gusta muchísimo porque no hay personajes y es una historia bastante poética, ¿no? Donde hablo del mercado de la vida para la gente que me veis que no sois de Madrid, que espero que seáis muchísima porque ya sabéis que sois súper famosa. Bueno, el mercado de la Vide es un mercado que hay en el barrio de Chamberí y era un mercado precioso, pues yo creo que desde la época en Art Deco. Y como sucede todas estas cosas en Madrid, en concreto en España somos muy poco de conservar la memoria, somos un país desmemoriado, pues en el año 74 lo demuelen. Y esto está en YouTube. En YouTube os metéis y ponéis demolición Mercado de la Vide y da mucha cosa. Yo cuando lo vi me generó una sensación así como de, ¿sabes? Como de estar demoliendo, como cuando vimos, o sea, es una comparación muy heavy la que voy a hacer, porque yo soy muy dramas, ¿vale? Pero partamos de la base de que yo soy Géminis. Entonces, para mí era como ver arder en la Catedral de Notre Dame, o sea, era una cosa así como que cuando se destruye un patrimonio cultural como que da mucho dolor, no sé explicarlo muy bien, ¿no? Y entonces yo vi esto y lo planteé al director en ese momento, me dijo que sí, y bueno, al director creativo, no al director de la revista, y me dijo que sí, y entonces hice esta historieta. A mí me gusta mucho trabajar con el tema compositivo de las páginas y como en la M21 siempre tenía doble página, procuraba siempre romperla. O hacer composiciones muy raras, muy locas y tal. Y esta historia me gusta mucho porque habla solamente el espacio. Hay una voz en off y hablo un poco, es un metacómic, porque también hablo del proceso creativo de encontrar información del mercado, cuando veo las imágenes y me produce una sensación de tristeza y tal, ¿no?
Y bueno, pues esa es una de las historias. Otra cosa que aproveché lo que os decía, ¿no? De la revista M21 era seguir rompiendo la página y probando cosas. Esta es una página que me gusta mucho porque es una página en la que hablo del jardín botánico, me tocaba hablar del jardín botánico. ¿Y qué hace Carla? Que es imbécil. Así, porque No será para parece, tanto, Carla, por favor. no, te lo juro, soy imbécil. ¿Por qué? Porque me toca hacer el jardín botánico y voy en invierno. Bueno, imbécil no. Llamémosle despistada, que te despistaste un poco. Un poquito despistada soy, sí. Y la página es chulísima, ¿eh, Carla? Si te gusta, pues, a ver, Me encanta. o sea, el tema es que fui en invierno y además no solamente fui imbécil por ir en invierno, que yo llegué y dije, bueno, hay ramas, hay árboles sin hojas, digo, bueno, aquí puedo hacer algo, sino que estuve 3/4 de hora, ¿vale? Dando vueltas por el puto jardín botánico, hablando mal y pronto. Y cuando me quedaban 15 minutos, que yo dije, bueno, ya me voy a ir a casa, porque después de ver tanto árbol seco, ¿qué voy a hacer yo aquí? De repente, pues a los 15 minutos, cuando ya me quería ir, descubro el invernadero. Oh. Que estaba lleno de flores vivas y de colores y de todo, y digo, joder, digo, he estado aquí dando vueltas como una idiota con árboles secos y me he perdido lo mejor que es el invernadero, así que bueno. Y Bueno, Carla, permíteme decirme que el día que vaya a Madrid te voy a llamar para que me hagas de guía. bueno, claro, yo te sé contar un Porque montón si de te cosas pierdes por de Madrid, Madrid. igual que te pierdes y te despistas por el jardín botánico, yo quiero estar contigo. Bueno, sí, me pierdo, o sea, no es que sea despistadica, es que tengo carladas, como decía una compañera mía de piso, ¿sabes? Vale. Ujú. Pues eso. Vale, vale. Y, y bueno, el caso es que una cosa que me pareció muy curiosa de esta página es que no sabía muy bien cómo solucionar la estructura y de repente estando allí dije, joder, pero si la estructura me la están dando los parterres, ¿no? Que son las, si no me equivoco, si lo digo bien, y si no, que mi amigo José Ramón Ais, que es un artista maravilloso, que sabe mucho de plantas y de jardines y de todo, me corrija. Vi los parterres y dije, coño, pero si yo puedo hacer la estructura de los parterres y convertirla en una página de cómic. Entonces el cómic es como si fuera un parterre visto desde arriba y me pareció graciosa la idea, ¿no? De cómo conjuntar la información, cómo hacer una especie de cómic, casi un poco infografía, ¿no? Y bueno, me resultó bastante bonito hacer este trabajo. Y bueno, pues yo qué sé, seguí haciendo muchos trabajos de este tipo. Cada vez iba, como veis, iba, por ejemplo, enfriando más la cosa, ¿no? Bueno, aquí está ya un poco, aquí iba probando, porque no sabía si hacer las letras a mano o hacerlas rotuladas con ordenador. Aquí las hacía a mano, aquí de repente dije, bueno, las voy a hacer a ordenador, cambio la estructura de la página y hago composiciones pues distintas, ¿no? O sea, la información la distribuyo en cómics, pero pues yo qué sé, aquí hay una tira que cuenta una cosa, aquí hay 4 viñetas que cuentan otra, aquí hay otras 4 que cuentan otra, la apasiono y de repente llegas aquí, recomiéndanos una científica y te habla de Rosalind Franklin y pum, te viene aquí Rosalind Franklin y te cuenta la historia de Rosalind Franklin, ¿no? Esa era como una especie de conjunción donde juntar distintos tipos de narración, distintos tipos de cosas que me divertían mucho, ¿no? O sea, era como un ejercicio muy cómodo, donde yo me sentía muy cómoda a nivel de estilo, de color y de composición. Aquí, bueno, es otro ejemplo igual, en el que hablo del teatro de la princesa, donde cuento un poco también lo que hice aquí. O sea, a mí me gusta mucho el cómic periodístico, ¿vale? Creo que es una de las cosas que más me puede gustar y creo que está muy poco explotada. Siempre se recurre a ejemplos como Joe Sacco,
que tiene un cómic Tacos, sí. maravilloso que se llama Palestina o cosas así, pero creo que hay muchos formatos, incluso posibilidades que no tienen que ser, no tienen por qué ser cómics de 200 páginas, sino que puedes contar como un reportaje, yo qué sé, del País semanal en 4 páginas sobre, yo qué sé, sobre un famoso o sobre una cosa de una ciudad. Quiero decir que está muy poco explotado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el punto del periodismo. Yo creo que tengo un punto un poco de periodista frustrada, en el sentido de que me gusta mucho investigar sobre un tema, me gusta mucho sumergirme y sacar la información de una manera en la que me gusta, que es el cómic o la ilustración, ¿no? Entonces, lo que hacía muchas veces con el tema de la M21 era meterme a fondo en el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hice esta historieta para el Teatro de la Princesa, fui la típica pesada que llamó al teatro, que resulta que un colega ilustrador, su mujer trabajaba en el teatro, le conté que curraba para la revista, por ser prensa me dijeron que sí, que fuera, que me lo enseñaban, me lo enseñaron, me enseñaron todos los recovecos, me contaron todo, les pedí de todo y me lo facilitaron todo. Y una de las cosas que hice fue pedir el plano del teatro, el plano y lo que es la fachada, ¿no? Y construí la página a medias con el corte arquitectónico del plano, o sea, del plano visto cenital y visto de la fachada. Y voy contando las cosas del María Guerrero, que ella tenía su casa en el teatro, cuento su trabajo, un poco su trayectoria y luego los problemas que ha tenido el teatro, que tuvo en el 2000 había una plaga de termitas, no sé, así, un poco con una información un poco así interesante, ¿no? Y luego más adelante pues también hablaba de películas, ¿no? Esta doble página me gusta mucho porque hablo de Almodóvar, de La Ley del Deseo, que es una película maravillosa, que a mí me encanta Almodóvar además. Y bueno, pues me permitía también jugar de otra manera, quizás un poco más tradicional, menos ¿cómo se dice? Menos arriesgada que las otras, porque no es una composición tan al horizontal, sino que son 2 páginas, pero sí me gustaba, por ejemplo, la idea de jugar mucho con la fachada del Manila, que es una cosa que es como el Manila en Madrid, es como una cafetería muy, muy reconocida y muy importante durante la época, pues de esa época, ¿no? Y me apetecía, no sé, este rollo un poco Hopper, ¿no? De tener aquí a la comparativa entre el Manila, Hopper, Almodóvar, una cosa un poco muy marica que me apetecía también hacer, ¿no? Un poco ochentera también. Y bueno, pues no sé si me vas a comentar, me comentas algo desde redacción o sigo. Desde redacción, no, nada, nada, nada. Me encanta tu terminología, esto de un poco marica y todo eso. Está muy bien, sí, señor. Además es muy... Sí, 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 sí. Bueno, puedo decir marica, Define muy bien. tengo el passing porque soy boyera, ¿eh? O sea que puedo decir marica, o sea que puedo hablar Bueno, pues perfectamente. entonces, Y con esto, bueno, entonces yo si también tengo quieres... el passing, venga. Así que venga. Mira, Sigo, continúo, vale. no, mira, Bueno, una cosa, Carla, sí. Carla, Carla, Dime, Carla, una cosa. Aprovechando que están poniendo mensajes, dime. vamos aquí, ponen aquí, ponen Aurora del Pilar, que dice que le encantaba, tengo que comentártelo, a raíz de la marca distintiva que tenías tú en lo de las caras, que le encantaba esa marca distintiva, que era una auténtica firma y que se reconocía tu trabajo a través de ella, que quedaba ahí ese comentario que le encantaba. ¿Eh? Ay, Porque por como me Dios, decías que no muchísimas gracias. leías, ¿no? Eso, la manchita de la cara, desde luego, era una marca distintivísima, una firma en toda regla. Ese comentario de Aurora del Pilar, que lo dejo ahí para ti. Vale. Ay, Aurora del Pilar, te envío un beso muy fuerte. Bueno, yo sé que es una marca muy distintiva. La verdad es que me costó mucho deshacerme de ella, pero
en la vida a veces hay que cambiar. Y bueno, pues a mí La Mancha ya era como una mala novia, ¿sabes? Ya te estaba lastrando. Entonces yo soy un alma libre porque ya he dicho que soy Géminis y yo no me comprometo con nada, con nadie. Entonces soy un alma libre y tengo que seguir probando. Pero muchísimas gracias, Aurora del Pilar. Te envío un beso muy fuerte. Y dicen también por aquí que desde Boreal, desde la página Boreal, que no sé si la conoces, Carla, es una página maravillosa en la que ilustran la realidad, las noticias cotidianas, tocan todos los temas, son una página muy comprometida y que utilizan las ilustraciones como herramienta de reivindicación reivindicativa para todo lo que está pasando en estos momentos. También una página muy feminista, comprometida con el feminismo. Y desde Boreal dicen, es tan bello y reflexivo tu trabajo. Qué bonito. Ay, por favor, de verdad. Es que estas cosas yo ya, mira, he tenido una noche horrible, pero ya esto es maravilloso, de verdad. Oye, muchas gracias, en Pues serio. te recomiendo esa Encantada. página, Boreal. Bueno, y después de esto, desde redacción le damos paso al Sí, reportero Tribulete, ya que tienes ese rollo así periodístico, al reporter Tribulete. Venga, adelante. de acuerdo, gracias. Continúo. Bien. Bueno, en M21 también, a raíz de la beca de la Academia de España en Roma, yo continúo o sea, empiezo a trabajar en Doña Concha y evidentemente el ritmo de trabajo que yo tenía antes de irme a Roma se ve reducido mucho, prácticamente a colaboraciones muy medidas en M21 y bueno, pues también Roma me sirve o sea, Roma es una experiencia maravillosa que me sirve para probar muchas cosas, sobre todo en el sentido de la ilustración, aprender mucho de todos los compañeros con los que comparto la beca. Creo que es el momento vital en el que más he aprendido y en el que más he absorbido influencias de mis compañeros. Y bueno, pues estas ilustraciones que aquí vemos, pues las hago estando en Roma y son para la M21 también, pero mis colaboraciones se reducen a ilustraciones por una cuestión de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, hago esta ilustración de Izaskun Chinchilla y que está aquí, es un retrato de esta arquitecta maravillosa, y luego hago esta ilustración con motivo de la pandemia y del golpe tan duro que sufre la ciudad de Madrid, ¿no? Bueno, me imagino que captáis un poco la esencia de lo que quería decir, pero bueno, el símbolo de Madrid es un oso y un madroño, y el oso está viendo crecer de nuevo el madroño, ¿no? Me parecía como una alegoría muy, muy bonita al punto de tristeza que estaba pasando en la ciudad de Madrid y en el que la cultura y la propia ciudad lo habían pasado tan mal, ¿no? Y la verdad es que me sentí súper bien haciendo. Además fue muy curioso cómo vino la idea, porque a mí me vienen las ideas un poco como por espasmos, ¿vale? No, o sea, yo trabajo mucho el tema conceptual, pero de repente hay veces que me viene la idea así como muy claramente, ¿no? Y trabajando la idea, de repente me vino el flash, así como súper intenso del oso y el madroño. Y bueno, pues hice también otras cosas estando allí. Yo vi mucho que la paleta Viroa Rosa, yo creo que está muy influenciado por la ciudad de Roma y los cielos de Roma y lo que es la ciudad de Roma, por todos esos tonos. Yo creo que me ha influenciado muchísimo y sigo probando cosas distintas, degradados, tramas, estilos un poco más ochenteros, como el cartel este que hice para Cinomo, o yo que sé, este cómic que hice un poco experimental para el diario Ara. Yo seguía probando cosas hasta que de repente, bueno, esta es otra ilustración que hice estando en Roma, que además yo creo que tiene un toque muy clásico. A mí me gusta mucho
la anatomía, me gusta mucho la construcción de los personajes, del cuerpo, de las figuras humanas. Y creo que Roma me dio una posibilidad increíble de estudiar mucho la pintura clásica y el arte clásico, con lo cual yo creo que de tanto ver, yo qué sé, pues iglesias, ruinas, pinturas, no sé, o sea, dabas una patada y te salían 20 Caravallos, pues digo yo que todas esas cosas al final se absorben y las acabas vomitando gráficamente de distintas formas, ¿no? Y yo creo que esta ilustración en concreto tiene un punto, la de la izquierda tiene un punto bastante clásico, ¿no? Era una historia para ilustrar un artículo sobre Internet y bueno, lo malos que son en definitiva las plataformas para el tema social. Y lo comparé con Jesucristo echando a los mercaderes, ¿no?, del templo. Y me gustó un poco, la verdad, que empezar a meter este tema un poco como de misticismo, ¿no?, de cosas así como un poco clásica y tradicional en el trabajo. Me sentía muy cómoda y, hombre, siempre me ha gustado, pero creo que estando en Roma como que se exageró un poco. Y luego llegué a Madrid y de repente mi estilo volvió a mutar o está mutando hacia otra cosa. De repente me he dado cuenta de que tengo dos estilos. Un estilo que uso mucho para hacer cómics, que es un poco más naturalista, y tengo un estilo mucho más geométrico, que es para hacer ilustración editorial. Y con las dos, aunque hay puntos en común en la forma de tratar las cosas, funciona de forma muy distinta. Las ilustraciones editoriales las trabajo única y exclusivamente con el iPad, y los cómics los hago de forma manual. Y he notado mucho que yo creo que aquí ya se empieza a ver que la línea se ha ido haciendo geométrica, que hay trama, que hay cada vez que hay colores, pero que hay un cambio, en cuanto al uso de la línea, ¿no? Y bueno, que también hay una tendencia a hacerlo todo muy, por ejemplo, este trabajo que hice para la Embajada de Washington, que es un homenaje a la cultura española, desde planteamientos muy tradicionales y que abogan por lo español, ¿no? Yo tengo un referente también muy claro en este sentido, que es Diego Rivera, ¿no? Esta solemnidad que combina muy bien con el tema clásico, ¿no? Con toda la construcción clásica, pero desde un punto de vista contemporáneo, en el caso de Diego Rivera, ¿no?, que tiene este rollo así un poco obrero, pero muy solemne. Me gusta mucho ese punto, y me lo trasladé un poco, lo traslado siempre que puedo a mi obra, ¿no? Y este mural me permitió hacer un poco eso, ¿no? Hacer algo como muy solemne, pero a la vez muy reivindicativo, y que en apariencia puede ser muy conservador, pero hay un mensaje muy progresista detrás de la imagen, ¿no? Entonces me gusta un poco ese juego de dualidades. O por ejemplo, Carla. Dime. No, yo aquí ejerzo también de bruja piruja para decirte que, bueno, que tenemos ahí unas preguntitas para hacerte, que estamos al límite ya del tiempo para acabar la charla, entonces gestiona tú el tiempo, pero tenemos ahí, es decir, en principio teníamos que estar acabando a las 12 y tengo pues unas preguntitas para ti. Vale, ya estoy acabando, o sea, tampoco te creas que hay mucho... Tú tranquila, que yo devuelvo a las 12, revuelvo la conexión. No te preocupes, Nieves, está todo controlado. En apariencia luego soy una toc que flipas, así que no te preocupes. Continúo, si te parece. Devolvemos conexión, súper, porfi. Vale, venga, adelante, por favor. ¿Cómo se hace grande? Dale.
Dale, dale. Bueno, para terminar, bueno, pues esta ilustración que hice para la revista S Moda sobre un artículo de Concha Piquer, donde también lo mismo, ¿no? Se ve que ya hay un gusto por las líneas geométricas, por los colores, por las tramas y por lo realista, ¿no? Cada vez tiro un poquito más hacia lo realista, pero aunque me tire un poco lo realista, intento darle un punto un poco más geométrico, un poco más de juego, un poco más... Es un juego entre la geometría, lo art déco, los colores potentes y un poco de todo. Y pues en ese sentido, pues aquí hay otros dos de los últimos trabajos que he hecho que son un poco para mis Patreons, que voy a echar un momento así autobombor. Patreons, Sí. que no sé si sabéis lo que es Patreon o no, pero es una plataforma de micromecenazgo para artistas. Y bueno, pues para las personas que me apoyan con una pequeña cantidad de dinero al mes, voy colgando ilustraciones como estas. Entonces se puede ver un poco que sigo con esa dinámica de colores chillones, de línea geométrica y tal. Y para terminar y devolver conexión con el estudio, quiero daros 5 consejos con GIFs para vosotros de regalo. Carly, consejos, ¿vale? Primer consejo que os doy. Centraros en trabajar y disfrutar. El autor se hace con el tiempo. Yo sí, este es un consejo que me parece importante. Creo que la prioridad de nosotros como ilustradores es desarrollar nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles y que dentro de estas posibilidades intentemos disfrutar y aprender de la mejor manera, porque todo esto nos va a ir llevando hacia nuevas posibilidades, nuevos caminos, nuevas cosas que nos van a venir bien y que van a ayudarnos a probar cosas distintas que seguro que nos sirven para algo, ¿vale? Punto número 1. Punto número 2. Sé un buen profesional, cumple con las entregas, que esto es súper importante. Los ilustradores siempre nos estamos quejando de lo mal que nos tratan los clientes y es cierto, yo no voy a defender, no voy a ser la persona que defienda a los clientes. Hay de todo, evidentemente, hay clientes buenísimos y hay clientes malísimos, pero creo que también hay un punto importante de nosotros que es que seamos buenos profesionales, que cumplamos con las entregas, que tengamos un trato comunicativo con el cliente, donde les vayamos contando periódicamente cómo llevamos el trabajo, que seamos eficientes, creo que es súper importante. Porque además acabará de una vez por todas con esa imagen del ilustrador o el artista desordenado, que eso es una falacia. Es decir, tercer punto, valora tu trabajo. Valora muchísimo tu trabajo, porque tu trabajo es tu fuente de ingresos y es tu vida, tu todo. Entonces, bueno, tu todo es una exageración, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que es muy importante que valoremos el trabajo en el sentido económico también, que lo que os decía de que porque estés empezando tienes que cobrar poco o todo este tipo de cosas, eso no es verdad. O sea, es muy importante que tengamos, o sea, ser profesional también significa valorar el trabajo que uno hace y eso significa poner unas tarifas que nos permitan vivir holgadamente y bien y saber valorar el trabajo que hacemos y el tiempo en el que lo hacemos, ¿vale? Porque eso también lo que nos va a permitir es vivir mejor. O sea, mi objetivo en la vida es cobrar mejor los encargos para tener que trabajar menos cantidad y poder vivir mejor, que es una cosa a la que tendemos mucho los ilustradores, hacia la autoexplotación, ¿vale? Negocia siempre, esto es súper importante y me acuerdo que hace poco lo hablamos Sonia Pulido y yo y en una charla que tuvimos y es muy importante, siempre hay posibilidad de negociación y creo que la negociación siempre se puede hacer desde un ámbito amistoso y cabal y bien, o sea, no hace falta llegar a las manos, bueno, ahora con el COVID no se puede, pero no hace falta... quiero decir malas formas ni nada de eso, sino simplemente una actitud elegante y cordial y contundente cuando hay que serlo, pero siempre negociante y bien. O sea, si te ofrecen poco dinero y tú crees que te tienen que pagar más, pues dilo. Si crees que hay un
punto en el que el cliente te está tratando mal, dilo, porque tiene que aprender el cliente también a tratarte bien. Y en definitiva es empoderarnos y ser un poco asertivos con nuestro trabajo, ¿vale? Y por último, y aquí apelando un poco y barriendo para casa, relaciónate con otros compañeros y profesionales y hazte socio de una API. Es decir, los ilustradores somos una profesión que está muy atomizada y esto es una maravilla para el sistema. Es decir, mientras sigamos sin estar asociados y cada uno en su casa y quejándose de lo mal que nos tratan, no tenemos el peso suficiente en las instituciones o de negociación con otros gremios como para que se nos tome en serio, ¿no? Entonces yo creo que somos un colectivo que se empeña en quejarse, pero que tiene que tener más responsabilidad y capacidad de toma de decisión y de decir, bueno, yo como parte de esto voy a luchar por cambiar las cosas, y creo que es una responsabilidad muy importante. Así que asociaros, amiguis, y hacer amigos, que está muy bien, que estamos muy solos ya con el COVID más. Fijaros si estamos solos, que yo estoy hablando aquí en una pantalla y estoy pensando si me está escuchando alguien. Devuelvo conexión al Claro que sí. estudio. Muchísimas gracias. Bravo, bravo. Ese Gracias, aplauso, gracias. haberá moita xente aplaudindo tamén. Habrá mucha gente aplaudiendo también, muchas amigas ahí pendientes de esta charla. Bueno, Carla, preguntas, ¿vale? Que tengo aquí De acuerdo. para plantearte. La primera de ellas, una de las primeras que se planteó. Anel Vare pregunta, ¿cómo decidiste en qué enfocarte dentro del amplio mundo de la ilustración? Bueno, pues esto es un poco lo que te decía, ¿no? Que yo creo que tengo esta cosa un poco mágica, o quiero pensar yo que es un poco mágica, porque la vida sin magia no es fantasía, y yo soy una amante de la fantasía. Y yo creo que de alguna manera la vida me fue llevando hacia eso. O sea, que yo en un principio yo quería mucho ser ilustradora conceptual, pero la vida me daba palos y me decía, pues ahora no. Entonces yo fui madurando, fui creciendo, fui haciendo un estilo, y de repente me di cuenta de que la oportunidad apareció, y apareció también porque esto creo que es muy importante. Se crean sinergias y amistades que son muy importantes, ¿no? Yo en mi caso tengo mucha amistad con periodistas, y pues de vez en cuando se acuerdan de mí y me dicen, oye, igual tu estilo encaja para esto, y yo fui viendo, o sea, la primera oportunidad a mí en prensa me la dio Elisa en El Salto, ¿no? Y bueno, y ya había contactado antes con El Salto, o sea, yo había tenido ciertos contactos ahí, y a partir de ahí, pues yo qué sé, del Salto, de repente me llamaron del País, de Verne, eldiario.es, y fue como encauzándose solo, no fue una cosa que yo fuera buscando, que algunas veces he buscado, pero siempre que he buscado no, como que no me viene. O sea, es una cosa un poco extraña, es como que tienes que dejar que venga. Sí, sí. Siguiente pregunta, Iria Rivadomar pregunta, ¿la paleta de color es siempre genial? ¿La escoges previamente o después de diseñar la composición? Pues no, normalmente hago la composición sin saber muy bien qué tonos voy a usar. El color, o sea, a mí me gusta tener como cierto control para algunas cosas, y otras cosas me dejo un poco llevar. Tengo como esta dualidad que me gusta mucho. Me gusta improvisar, me gusta dejarme improvisar. De hecho, no me gusta la sensación de tenerlo controlado todo hasta el final, porque es una sensación de agobio o sea, de todo controlado, que no me gusta. Me gusta el juego y me gusta el azar. Entonces, lo que sucede es que hago el dibujo en blanco y negro, y cuando lo escaneo y empiezo a trabajar con él, uso una herramienta que se llama Cooler, que ofrece paletas de colores, y voy viendo qué colores me gustan, los selecciono, empiezo a trabajar con ellos, y luego esto me lo enseñó una compañera. Es muy importante tener amigas
es muy importante tener amigas que nos den consejos y, Sí. ¿cómo se dice? Esto es que me sale en inglés, pero bueno, atajos de teclado también y cositas de estas que tú igual estás empeñada en una cosa y tu amiga sabe el atajo y tú no lo sabes. Bueno, total. Es Sí. importante tener amigas y me acuerdo que una amiga me dijo, Mercedes de Velar, me dijo, oye, tienes la posibilidad de meterte en capa de ajustes y modificar todos los colores. Y yo como, ¿cómo no he sabido todo esto durante todo este tiempo? Fíjate qué gilipollas. Y entonces, haciendo eso, como que puedo virar los colores hacia un lado, hacia otro, voy jugando y entonces, aunque empiezo con una paleta, igual acabo con otra muy distinta. Entonces es un poco juego. Ujú. A compañeira José Ángel Ares, hola Ares, dice lo siguiente, me quedo muy flipado siempre que veo las composiciones y el trabajo con el color. ¿Habrá oportunidad de tener en un futuro algún recopilatorio en papel de todos estos trabajos, Carla? Pues mira, es una cosa que yo he pensado mucho también, pero bueno, es que luego los editores no me quieren tanto como yo pienso que me quieren. A mí me gustaría mucho recopilar el trabajo que he hecho en M21, porque además creo que es un trabajo muy guay y bastante vendible. Pero si en un momento dado no sucediera, pues igual ponerlo entre mis Patreons igual, o algo así, o hacer un tema de autogestión también lo podría contemplar. Ujú. Bueno, pues, y una última pregunta. Miguel dice, en la búsqueda del estilo, me llama la atención que no percibo una influencia muy marcada de ningún autor concreto. ¿Encontraste tu estilo más desde el material o desde la propia práctica? A ver, lo que sucede es que soy un poco raruna con el tema del estilo porque no investigo en autores contemporáneos, o sea, contemporáneos de ahora. O sea, hay algunas autoras que me han influenciado mucho, por ejemplo, Ana Galván me ha influenciado mucho, o mi amiga, y yo digo que es como mi mujer, Ana Bustelo, también me ha influenciado mucho en su forma de entender la ilustración y en un nivel incluso a muchos niveles me han influenciado. Y es verdad que no tengo una tendencia a seguir mucha ilustración contemporánea. A mí me gusta mucho la ilustración de principios de siglo y me gusta sobre todo la ilustración art déco. Entonces yo, cuando empiezan a hablar mis compañeras ilustradoras de modernos y cosas así, yo como que desconecto, o sea, no me interesa cero. Yo, o sea, puedo estar 3 horas mirando un catálogo de un cómic de los años 30, pero la ilustración contemporánea así a priori no me interesa demasiado. Ujú. Bueno, pues Carla, me da mucha pena y mucha rabia desde aquí, desde los estudios centrales, cortar ya la conexión porque estamos ya con el tiempo cumplido. Ha sido de verdad un placer escucharte, hablar contigo, aprender, porque se aprende mucho, de personas como tú, de artistas como tú, y admiro mucho tu trabajo como una artista comprometida con todo lo que sucede alrededor, pero sobre todo con la causa feminista, que sabemos que está siempre ahí, luchando, poniendo tu trabajo al servicio de también. Y bueno, ese trabajo para hacer que estemos donde tenemos que estar, porque soy de las que piensa que la ausencia de la visión femenina en la cultura no solamente es injusta para las mujeres, sino que también para el resto del público y para el resto de la sociedad. Que para mí, sin tener esa otra parte de la visión, que es nuestra visión, la de las mujeres, lo único que hacemos es empobrecer nuestra sociedad y encerrarnos un poquito más en nosotros mismos. Así que por todo ello, Carla, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Nieves, y espero que lo hayáis pasado bien y muchas gracias por haberme invitado a este Día de la Ilustración. Así que Seguimos nada, un en beso. contacto, Carla. Seguimos en contacto, Carla. Beyoncé Vale. de la ilustración. Adiós, querida. Adiós. Chao. Bueno, pues primera charla de esta jornada de charlas en línea.
Agardo que vos gustara, a min personalmente encantoume, así que moitísimas grazas a AGPI por convidar a Carla neste día. Imos facer un pequeno descanso, nada, 10 minutiños, e despois sí, imos con esa charla que nos vai abrir os ollos ante unha artista, unha muller, unha intelectual galega da que non sabemos moito, como é a homenaxeada de hoxe no Día da Ilustración, Lolita Díaz Baliño, a cargo dunha persoa, dunha muller que sabe moito dela, Rosario Sarmiento. Nada, descansamos 10 minutiños e voltamos enseguida, queridas, así que collede forzas, e un martiñi tamén, que xa estamos en tempo. Veña, chao.
Hola, queridas, que tal? Como estades? Descansastes xa un pouquiño? Fostes renovar a taza de café ou de té ou ese martini, que tamén non estaría nada mal. Eu estou agardando agora por un pipermín, que é o que suelo tomar así cando teño un momento na miña vida. Sí, por tomar, pipermín, é o que hai. Agora chega o momento da segunda charla do día. Chegou o momento de coñecer en profundidade a Lolita Díaz Baliño, a homenaxeada neste ano 2021 no Día da Ilustración. Facémolo da man de Rosario Sarmiento. Rosario é licenciada en Xeografía e Historia e ten unha ampla traxectoria profesional na programación e xestión de proxectos culturais. Conta con máis de 30 anos de experiencia profesional. Dirixiu a colección de arte de Caixa Galicia. Foi subdirectora da Fundación Caixa Galicia. Colaborou con institucións como a Academia Galega de Belas Artes, o Auditorio de Galicia, o Concello da Coruña, a Xunta de Galicia, o Museo da Casa Natal Picasso, o Chillida Lecu, a Casa do Lector de Madrid, o Museo e a Bienal de Pontevedra, o Museo das Mariñas e o Museo Arqueolóxico da Coruña. No 2018 dirixiu o documental Arte máis Muller máis Galicia, que foi Premio Luisa Villalta de Cultura e Igualdade da Deputación da Coruña. Rosario, benvida. A ver se anda por aí. Hola, Rosario. Bos días, Neves, moitas gracias. Encantada de estar aquí con vos e desta invitación que me facedes desde a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración para falar de unha artista, creo que xa a estas alturas tan querida despois de tanto tempo que levo virtualmente ao seu lado como é Lolita Díaz Baliño. Rosario, agardábamos... Xo dixen antes, agardábamos como auga de maio esta charla para sacudirmonos a nosa ignorancia, polo menos a miña, non? E que temos ao redor desta figura que é Lolita Díaz Baliño. Entón, para dar comenzo á charla, claro, eu teño que recoñecer a miña ignorancia, outra vez. Entón, non sei moito desta muller. Primeira pregunta, quen foi e que significa Lolita Díaz Baliño para a arte, a cultura e a intelectualidade da Galiza? E a partir de aí, Rosario, xa comenzas, se te apetece, pois imos, se cadra, introducindo algunha preguntiña ou alguén que poda facer preguntas dende a súa casa e que está vendo a charla. Paréceche, Rosario? Pareceme moi ben. Eu, se queres, fago, digamos, como un titular desto que ti me estabas preguntando, e a partir de aí xa entramos un pouco máis directamente nesta charla que eu, confío un pouco como un percorrido cronolóxico a través do traballo de Lolita, precisamente para dar un pouco a coñecer a Lolita. Lolita é unha ilustradora, unha dibuixante ilustradora fundamentalmente, que non ten referencia ni parangón en Galicia. Estamos a falar da primeira mitade do século pasado, non? Foi unha muller moi prolífica, traballou en moitos ámbitos, foi ilustradora, foi unha acuarelista interesantísima, pintando paisaxe, pintando tamén ese mundo de fadas e ese mundo de fantasía tan característico dela. Foi, xunto con Carmen Corredoira, primeiras mulleres académicas da Real Academia Galega de Belas Artes, e foi tamén unha importante mestra e formadora de novas xeracións. Pero, a pesar de todo iso, Lolita é unha gran descoñecida. Non é Neves que ti non a coñezas, es que non a coñece prácticamente, digamos, a maioría dos galegos, por suposto, fora de Galicia, pero tampouco a coñecen moitos profesionais do mundo da arte. Solamente fago unha pequena inciso neste senso. Fai 3 anos eu incluí unha mostra que fixe para o Auditorio de Galicia, Territorios de Intimidade, que eran mulleres artistas no franquismo. Dediqueille un capítulo a Lolita e foron moitas as persoas que chamaronme e preguntaronme, incluso xente da Universidade de Santiago, de quen era Lolita. Non a coñecían e quedaron realmente impresionados. Pois eso un pouco é o que é a día de hoxe Lolita. Por iso esta iniciativa da Asociación Galega de Profesionais de Ilustración é realmente fantástica, e tamén
que ahora estamos facendo esta conferencia desde aquí, desde a Fundación Luís Seana da Coruña. Bueno, pois a exposición na que estamos traballando e que, bueno, se as circunstancias non cambian, estas terribles circunstancias nas que estamos a vivir, pois se inaugurase no próximo mes, o 24 de marzo, que vai ser, pois, digamos, a primeira gran retrospectiva sobre Lolita Díaz Valiño, non? Bueno, pois... Antes de continuar coa charla de Rosario, imos ver unha pequena peza confeccionada pola AGPI para introducir de alguna maneira de xeito visual a Lolita Díaz Valiño. Rosario, un momentiño e seguimos contigo. Pois neste vídeo xa se nos deu maravillosamente feito pola AGPI, xa se nos deu unhas chaves e unhas pequenas pinceladas do que foi e do que é Lolita Díaz Valiño, pero agora mesmo temos a Rosario Sarmiento que vai completar toda esa información que nos falta sobre esta muller. Así que, Rosario, adiante cando queiras. Bueno, pois moitas gracias, negas. Pois, Dolores Díaz Valiño, Lolita Díaz Valiño, Lolita ou Lolacha, como ela asinaba algunhas cartas co seu hermano Camilo, nace no seo de unha familia numerosa, aquí unhas fotos dela cando era máis nova, aquí xa peinada e vestida a esa moda dos anos 20,
Pois nace no seo dunha familia moi numerosa que vai a estar unida desde múltiples ámbitos á creación, non? A pintura, a escultura, a fotografía, a ilustración, o cartelismo. Germán Díaz Teijeiro e Camila Baliño López, que son os pais de Lolita, son os proxenitores desta amplia saga, trasládanse pouco despois de casar a Ferrol e posteriormente a Coruña. Nestas dúas cidades nacerá toda a súa descendencia. Camilo, pintor muralista escenógrafo, Camila, Germán, falecido pouco de nacer, Gonzalo, Indalecio, delineante, prolífico escultor e director da Escola das Artes e Oficios da Coruña, foi tamén académico como Lolita, Germán, músico e fotógrafo, Joaquín, Ramiro, siluetista e caricaturista, e Lolita. Lolita era a irmán máis pequena que nace na Coruña en 1905, na cidade tamén na que falece en 1963. Camilo, o irmán maior, será a figura central na vinculación coa creación plástica de todos os irmáns Díaz Baliño, non? De Indalecio, de Germán e, por suposto, de Lolita. Como, bueno, pues anos despois recordaba o seu fillo Isaac Díaz Pardo. O fundamental na familia foi o meu pai, pero despois el tivo atención cos seus irmáns para que foran artistas. Os irmáns tiñan devoción por el. A que máis apreciaba era Lolita. Lolita era pequena. Non? Camilo, pintor, ilustrador, escenógrafo e muralista, será unha das referencias fundamentais dentro das técnicas gráficas do modernismo, reflectindo en moitas das súas ilustracións o mundo das lendas e personaxes medievais de Galicia baixo o prisma da fantasía e ilusión. O seu traballo evolucionará desde o romanticismo, simbolismo, a un peso cada vez maior das correntes prerrafaelistas e Art Deco. E desas premisas e do seu magisterio partirá Lolita. Para ir tecendo o armazón un pouco dese mundo do que ela vai a reflexar e, por suposto, a súa propia linguaxe. Non? Alimentada polos escenarios do Art Nouveau, do británico Andrew Bertie, ilustrador, sobre todo, da obra de Oscar Wilde e Edgar Allan Poe, e que era moi coñecido na contorna dos Díaz Baliño, pero sobre todo pola obra do norteamericano Bill Bradley. Esta ilustración corresponde a él, que foi un referente da ilustración e deseño de cartéis e que xunto cos seus anuncios e cubertas de libros pois eran coleccionados por Lolita. A beira destas influencias foráneas hai outras máis próximas que tamén rastrexanse en Lolita. O mundo onírico de Manuel Bujados, por exemplo, ¿no? de forte componente simbólico e literario, ¿no? cuxa pegada pues, é moi patente en algunhas das ilustracións de Lolita. E tamén Rafael de Penagos, esta muller de Penagos. Penagos foi o gran ilustrador gráfico da primeira mitade do século XX en España. E as súas sofisticadas e elegantes mulleres que conformaron, penso, de alguna maneira a crear ese horizonte creativo de Lolita. ¿no? É un horizonte que vai a despuntar nos felices anos 20, ¿no? Unha etapa que representa o inicio dunha importante transformación para as mulleres en España, ¿no? que despois, posteriormente, digamos que a Segunda República vai elevar a práctica as ideas un pouco de modernidade, ¿no? a favor da igualdade das mulleres que comenzan a aflorar neses anos. ¿no? A lei de divorcio, por exemplo, o recoñecemento do matrimonio civil, o dereito ao voto femenino, foron logros que se conseguidos co esforzo de moitas mulleres durante a Segunda República. ¿no? Esas mulleres serán, por exemplo, as sen chapou, as sen sombreiro, ¿no? aludindo a ese sexto que foi protagonizado na plena Porta do Sol por Federico García Lorca, Salvador Dalí e as pintoras Margarita Manso e Maruja Mayo, quitándose o chapeu, ¿no? porque sentían que ese complemento, que era obrigado nese momento para xentes de orden na rúa, estáballes conxestionando as ideas. E serán tamén as modernas, ¿no? mulleres que tentaban cambiar o seu destino en contra un pouco de todos os prexuicios e as presións da sociedade. En revistas, por exemplo, tan influentes nesos anos como a revista Blanco e Negro,
Traballarán algunhas ilustradoras que requererán un mundo de mulleres. Como fará Lolita, e isto é moi importante, ao longo de toda a súa trayectoria. As súas protagonistas sempre son 99,9% mulleres. Mulleres que destilan esa modernidade influenciadas polas estéticas das vanguardas, desde o cubismo art déco, o realismo ou o surrealismo. Aquí vemos autoras como, por exemplo, Ángeles Torner, ela firmaba as siglas ATC, publicou moitas das súas ilustraciones nesta revista de blanco e negro, esas elegantes e mundanas mulleres. Ou, por exemplo, Beira Esparza tamén, pero, por exemplo, Deli Tejero, con ese sofisticado debuxo, ¿no?, de estampas regionais, como a súa nai galega. Isto foi publicado no diario ABC no ano 1935, que rastrexase, digamos, unha maneira moi similar de achegarse a ese mundo femenino que buscaba a modernidade, ¿no? Ben, con apenas 20 anos, en 1925, Lolita comeza a colaborar cos seus debuxos na revista Mariñana. Mariñana é unha publicación quincenal editada polo Concello de Sada e por Eduardo García Ramos. Lolita terá aquí unha pequena colaboración, publicando as súas ilustracións nos números 21 e 22, os vedes aí, e unha dobre páxina no número 23. Son debuxos con unha clara e innegable influencia regionalista, aquí o vemos, no mundo en como relata as súas protagonistas femeninas, ou dándolles, en este caso, xa un carácter, digamos, máis de languidez xuvenil, non? Estes serán os seus primeiros pasos nun territorio, o mundo do debuxo e ilustración, a que chegará unha linguaxe moi persoal e novo, realmente sin referencias similares en Galicia, protagonizado, como os decía, sempre por mulleres estilizadas, elegantes, de aire sofisticado, sin duda, evidentemente, mulleres modernas. Pero ser muller nova e dar os primeiros pasos no mundo da arte case nunca era entendido, ni moito menos valorado obxectivamente neses momentos. Xa que para elas a arte non deixaba de ser un labor secundario e de afección. O pintor Manuel Abelanda escribe sobre esta Lolita aínda moi nova desde unha mirada, por exemplo, chea de prexuicios e estereotipos cara ao que significaba ser unha muller artista. Se aqueles dibuxos, referíase a estes dibuxos que aparecen nese momento nestas revistas, foran executados sin a dirección dun mestre, non me negaría ninguén que se non son exactamente copias dos dibuxos contemporáneos que asiduamente ilustran as revistas gráficas españolas, polo menos unha marcadísima influencia exercían estes artistas no temperamento sensible da nosa afeccionada. Inxenua e boa, no descanso dos labores caseiros, ten sempre un bo cuarto de hora que dedica aos seus dibuxos. A verdad que a mirada non pode ser máis paternalista e pouco obxectiva a hora de ver o traballo de Lolita. En 1927, Lolita comeza a colaborar coa revista Céltica. Céltica é unha publicación cultural ilustrada que se subtitulaba Revista Galega de Arte, Crítica, Literatura e Actualidade, e lugar de encontro da intelectualidade galega residente na Argentina entre 1924 e 1932. Tivo unha periodicidade quincenal e foi fundada e dirixida por Ramón Pena con Domingo Rial Seijo como director xerente e Eliseo Pulpeiro e Adolfo Vázquez Gómez como directores literarios. Foi unha publicación cun cuidado de deseño que incluía abundantes ilustracións fundamentalmente nas súas páxinas centrais, onde podemos atopar esas colaboracións de Lolita. Os dibuxos de Lolita van a aparecer publicados en diferentes números entre 1927 e 1931. Dándole a benvida con un inequívoco acento galante que ruza a cursilería, primando as súas virtudes de muller antes que os seus profesionais. Eu comento todo isto para que vayamos vendo un pouco o escenario no que Lolita desenvolveu ese traballo de seus inicios. Decía así a propia revista Céltica falando desta colaboradora. Delicada artista, Lolita agrega ademais a súa exquisita tenrura feminina
En numerosas publicacións galegas as colaboracións desta artista é cousa cobizada pola súa delicadeza e solidaridade. De novo, a palabra delicadeza unida ao ámbito de ser muller. Benvida, decía en outra número de Céltiga, benvida a Norma Ivanciña, que pon unha nota romántica e sentimental no noso labor redentorista. Benvida a este casal galego cusos habitantes nos inclinamos reverentes ao ver entrar polas súas portas abertas a todas as emocións a figura xentil dunha moza galega cuso paso cubrimos coas flores máis delicadas do noso lírico xardín. Nestes Lolita vai continuar a mesma liña argumental estilística que na súa curta colaboración con Mariñana. Son personaxes femininos, como vemos aquí, con un inequívoco aire folclorista, aquí nesta portada da primeira colaboración do número 67, e costumista, que adereza, evidentemente, ela adereza e sofistica con unha chiscadela de modernidade. Esperando o regreso, a nai, a sobrinha do crego, pero sobre todo será na Peregrina, que retrata en Camiño de Compostela, que mostra evidentemente xa un patente dominio do dibuixo, co que raya e modela os volumes do manto que envolve a súa protagonista. É unha muller, pero evidentemente unha muller elegante, sofisticada, é unha peregrina, con evidentemente un certo halo de distancia. Un estilo moi diferente vai marcar a presencia e o papel moi activo de Lolita na revista Galicia e Galicia Gráfica entre 1925 e 1929. E como lembraba de novo o seu sobriño neto Isaac Díaz Pardo, fixo unha revista e que diagramou foi ela. Ali aparecen cousas dela e meu pai axudaba moito, refíxese por suposto a Camilo. Galicia, despois Galicia Gráfica, foi unha revista de periodicidade semanal, se editaba na Coruña, tiña redacción na Rúa da Galera 48, e no primeiro momento baixo o nome de Galicia e posteriormente, entre 1926 e 1929, baixo o nome de Galicia Gráfica. Estaba dirixida por Fernando Montero Uizúa, que aparece en algunhas tamén entrevistas que lle fai a Lolita dentro da revista. En a súa nómina, además de redactores, además de Lolita, estaba Ramón Torrado, Augusto Portela e Manuel Abelenda. Un pouco dentro do ton cosmopolita, e penso que hai a diferencia cas outras publicacións, que xa o director intentou imprimir a Galicia, en Galicia Gráfica opta por facer unha revista un pouco fiel reflexo dese coruñesismo desos anos, destacando os aspectos, digamos, máis lúdicos e modernos da cidade. E a información gráfica tiña un peso importante. Lolita publicará un gran número de ilustraciones e vai a colaborar nunha sección fixa que chamase Mujeres. Aquí vemos outra desas ilustracións para esta sección. Nesta sección xa se perfilan os rasgos dun novo modelo de muller, de muller moderna, deportista, mundana. En todos eles, Lolita vai a recrear unha muller realmente idílica, e sofisticada, de óvalos perfectos, silueta estilizada, con cabelos curtos, por exemplo, como esta muller que aparece aí de espaldas, que lle dan unha imaxe andróxina, en distintas actitudes e apariencias, vestida a moda, cos seus chapós, chapeus e tocados, de plumas. Esta tamén é unha alusión xa ao inverno, modelo de inverno. Esos vestidos un pouco que víamos de aire oriental, cun negable, evidentemente, estilo deco. Son mulleres modernas que aspiraban e soñaban a selo, plasmadas cun dibuixo sinxelo, todas, pero moi dinámico e preciso, e son as mesmas que despois veremos nalgúnos colás dentro da obra que non é estrictamente de ilustración, acuarelas e dibuixos sobre pergamiño que vai a realizar tamén Lolita ao largo desos anos. A verdade é que, desgraciadamente, a maioría desta obra só aparece referenciada en catálogos, non en publicacións, sino en catálogos que
que encima non aparece fotografiada e físicamente realmente é prácticamente ilocalizable. Esa é unha das grandes dificultades para tamén, digamos, armar un pouco o personaxe en todos os ámbitos de Lolita. ¿No? Ben, aquí tedes esa outra muller tan moderna con ese tocado. Ben, outros ámbitos que tamén ela tocou e traballou foi na publicidade. Esas son pequenas publicacións que fai, pequenas colaboracións de publicidade que aparecen como unha especie de cuaderniños. Eso é un pouco ese mismo modelo de muller que está aí, para anunciando a Casa Barros. Hai outro anuncio de refrescos. Ou, por exemplo, este de Gran Vino Aníbal, que aparecerá publicado na Voz de Galicia durante varios anos consecutivos. Ou ese anuncio, esa parella, para anunciando ese viño de la gente bien, con ese absoluto innegable aire de modernidade que veíamos, por exemplo, nos seus dibuxos de Galicia gráfica. ¿No? Ben. Outro medio onde Lolita vai a publicar as súas ilustracións será no xornal La Voz de Galicia. Na Voz de Galicia, ela vai a colaborar entre 1926 e 1937. E o seu nome vai aparecer de forma puntual, vinculado aos anuncios das festas estivais da cidade, a chegada do Ano Novo, aí veis ese feliz Ano Novo do ano 1933, do ano 1935, o 25 de xullo, ou a publicidade, isto é a festa, o Nadal do ano 34, isto o Ano Novo do comezo do 36, pero tamén a publicidade, cosas mulleres que un pouco coa súa moderna e deportiva imaxe pois venden as bondades deste produto, neste caso dese gran vino Sansón que realmente valía un pouco para todo. Entre todos eles destaca, a mí chamoume moito a atención, este é outro carné que fai para a Asociación da Prensa da Coruña, pero chamoume moito a atención este pequeno dibuxo. Aí veise moi mal porque, digamos, tal e como estaba diagramado na páxina, a portada, a primeira páxina dese periódico da Voz de 1928. Este pequeno dibuxo co que ilustra o que debía de ser, por suposto, neste momento, un acontecimento na vida social coruñesa dos anos 20, que era o baile de entroido do Sporting Club Casino. Non? É dicir, a noticia co que ilustra Lolita ese dibuxo pois fan referencia un pouco a ese mundo de glamour da burguesía coruñesa que asistía a ese baile do Sporting Club Casino, ¿no? Que nos imaginamos todos pois con as súas mellores gailas. Aquí vemos unha parella elegante, vestida e peiteada a moda de Co, que protagoniza ese anual, ¿no? Elegantísimo baile do entroido. Casi estamos un pouco vendo esas imaxes do Gran Gatsby, ¿no? E que Lolita transmite realmente con un dibuxo fantástico, simple, delimitado e preciso, pero realmente enormemente expresivo. ¿No? Ben. En 1928, a editorial Nós edita o libro de Xulio Sigüenza, Cantigas e verbas ao ar, con prólogo de Juana de Ibarburu, e é o primeiro libro escrito en galego deste poeta, novelista e ensayista que dedica ao escritor pontevredés Amado Carballo. ¿No? Lolita, en ese ano, 1928, esta editorial, dirixida por Anxe Casal, unha personaxe tan importante para a cultura galega antes da guerra, en ese mesmo ano, Casal, xunto con este libro, editará 4 libros máis, e o seu irmán Camilo ilustrará dúas das portadas desos libros. Lolita ilustra esta portada e, en principio, a única colaboración no mundo editorial, polo menos que eu atopei e investiguei, en principio creo que non é o único que fai neste ámbito, cun debuxo tratado a partir da utilización de dúas tintas, azul turquesa e negra, que combina con branco, atopa un equilibrio entre ilustración e unha tipografía decorativa que agrupa na parte superior o nome
o autor na parte inferior o título. Non? Traballa aquí con cores planos que non matiza e consigue crear pois, unha atmósfera de emotividade e certa fantasía nunha paisaxe en clara sintonía coa estética do modernismo. Ben, un ano despois, en maio de 1929, a Diputación da Coruña concédelle unha bolsa para perfeccionar os seus coñecementos na Escola de Belas Artes de Madrid. Non? Según, bueno, pues reza a acta da Comisión Provincial da Diputación da Coruña, se lle conceden 2.000 pesetas que percibirá na parte proporcional con obxecto de cultivar as súas actitudes para o dibuixo artístico que ven cultivando e visto a sí mesmo o informe remitido pola Real Academia de Belas Artes, que era, digamos, a que propoñía que se lle concedera esta beca, que se remitiu esta instancia de máis traballos presentados. Xunto a ela, obtendrán esta mesma axuda Elisardo Pena García e o escultor Compostela, pero, por exemplo, un dato creo que interesante, denegan ya ao pintor Juan Luis. Non? Ben, evidentemente, además de supoñer un recoñecemento institucional a súa valía, esta axuda pudo resultar decisiva para o desenvolvemento da súa carreira profesional como artista, pero vai a renunciar a mesma. Non? E as razóns desta renuncia son, isto fai ele unha referencia anos despois nunha entrevista no ano 1951 e di: cando tiña 18 anos e quedei orfa, a Deputación concedeu unha bolsa para estudar en Madrid, en San Fernando. E o meu irmán non quiso aceptar a responsabilidade de deixarme ir só a Madrid. Eu quedeime sen ir a San Fernando. Non foi, desde logo, unha decisión baladí. Non? Seguramente Lolita, eu non teño ninguna dúbida, que tería aproveitado esa oportunidade nun momento no que as mulleres comenzaban a ter unha certa precesa, precisamente na formación académica. Pero, bueno, o feito de ser muller, evidentemente, marcouna, como marcouno ao longo da súa vida e, sobre todo, despois da súa morte, pois marcouno o seu traballo e a súa faceta profesional. Non? Anos despois, xa na década dos 40, Lolita, con unha das que serían as primeiras alumnas no seu estudo da Coruña, e alumna e, ademais, amiga Carmen Arias de Castro, Mimina, non? A muller de Isaac Díaz Pardo, farán por libre o ingreso dos primeiros cursos de Belas Artes en Madrid, pero ninguna das dúas remataría a carreira. Non? Ben, xa a comezos da década dos anos 30, vamos a topar aquí un pouco, vamos a repasar un pouco esa Lolita acuarelista e debuxante. Lolita vai incrementar a súa presencia en diferentes exposicións colectivas e vai empezar a ser unha referencia e a ser valorada a súa chega ao mundo do dibuixo, no? Do mundo desas acuarelas tan fermosas. Isto é unha acuarela fantástica, é unha acuarela sobre pergamiño e ahora a verla hai debaixo ese dibuixo desa muller en traxe de baño en mallot moi moderno e tápase con ese pergamiño case desa fada, non? Ben, si facemos un pouco referencia á crítica do momento, porque digamos que son as fontes documentais, pois, por exemplo, un dos críticos do momento, no ano 29, di: a súa obra acredita o bon gusto, a fina técnica e o exquisito sentimento decorativo. Os seus dibuxos están trazados a pluma, co finos e vigorosos trazos que acusan un perfecto dominio del género e del estilo. Raya a pluma deliciosamente e con ella modela, entona e maneja el claroscuro de modo irreprochable. ¿No? Vai a realizar varias colaboraciones para as asociacións da prensa da Coruña, deseñados os cartéis do baile de Entroidos, viñamos antes, publicados na Voz de Galicia, aquí está, e ilustrando, bueno, pues esos carnés que a prensa do momento decía tamén como elementos de unha gran elegancia, ¿no? E son anos tamén nos que estas acuarelas tan fantásticas, estas mulleres tan ensoñadoras, fixaros que casi o fai con unos rasgos moi sinxelos e a enorme expresividade que teden. Fixadevos que toda a cronoloxía aparece co nome de CA, é que toda unha cronoloxía aproximada, porque Lolita
a diferencia dos seus traballos que aparecen publicados nos xornais ou nas revistas, que sí que temos unha data de referencia, en toda a obra acuarelística dela, que fai sobre pergamiño, estos dibuxos tan dese mundo de fantasía, desas mulleres que son como unas fadas extraordinarias, en ningún caso os asina, pero en ningún caso pon unha data. Entón, é realmente complexísimo poder facer un itinerario un pouco con todo esa producción. Non? Nestes anos, o seu nome aparece vinculado á vida coruñesa. Non? A Coruña é o espacio onde Lolita desenrola prácticamente toda a súa vida. Nace e morre na Coruña e é nesa sociedade, nese mundo onde ela traballa. Non? Que ten, por exemplo, na Rúa Real un punto neurálxico de paseo e vida comercial que se exhibe en diferentes escaparates. Dice, a admiranda debuxante que singularmente tece e borda as máis deliciosas páxinas decorativas, exquisitas e suntuarias, exhibe estes días dous delas magníficas e dunha estilización cativadora. Son dúas notas femeninas que velan a medias as súas finas líneas. Son espidos, torsos, con telas e galas de pompa oriental. Pois probablemente se referiría a algunas destes dibuxos que fai por aquí. Bueno, este é un dibuxo das fadas. Seguramente alguna destas mulleres, que, digamos, dun gusto moderno e peculiar, con gracia, espontaneidade de liña, din de novo canto de mérito ten esta distinguida artista. É dicir, ela era recoñecida, era unha muller que todo isto saía nos xornais, a xente lle encargaba, a Asociación de Prensa lle encargaban esos cartéis, ilustraba tamén pergamiños, pois, por exemplo, para bandas, pois, hai, por exemplo, unha noticia moi curiosa que ilustra unha banda de pergamiño para unha Miss de Coruña. É dicir, ela é unha muller que está absolutamente vinculada, non? Ca cidade e cada vida artística. De feito, no ano 1934, únese a posta en marcha da Asociación de Artistas da Coruña, que nese momento foi unha referencia importante, non? Era un salón de exposicións que, en principio, empeza con a idea de que fora permanente e exhibiéndose as obras dos seus asociados e tamén de artistas forasteiros. Hai que dicir que a Asociación de Artistas, hasta prácticamente os anos comezos dos 70, pois foi unha das salas de referencia nas exposicións, nos ámbitos plásticos na cidade. Non? E a primeira directiva estaba presidida por José Seijo Rubio e Lolita tiña o cargo de tesoreira. Non? E precisamente, ademais, a exposición inaugural desta asociación estuvo protagonizada solamente por artistas mulleres. Estiveron Pilar e Carmen Álvarez de Sotomayor, Elvira Santiso, Carmen Corredoira, que despois será con ela a primeiras mulleres académicas. Outra artista moi interesante, pero tamén absolutamente esquecida e con unha dificultade para seguir os seus pasos, como Elena Olmos e Lolita. Non? Incluído unha ampla representación. Lolita inclúe, según, bueno, podese ver no pequeno catálogo da mostra, pois unha representación bastante ampla do seu traballo. 22 obras entre dibuxos, aguadas e acuarelas. Non? Por algúns dos seus títulos, Fantasía, Vedette, O Abanico, a Pamela, que podería ser perfectamente esta que temos aquí na pantalla, a Fada da Noite, que pois, podería ser esta fada tamén, Fantasía Azul. Podemos imaginar un peso significativo tanto das súas modernas e glamurosas mulleres como dese mundo modernista, onírico e colorista que vemos aí nesa maravilla que son as hadas de caracol, tan característico da súa obra. Non? A prensa local valora de novo de forma moi positiva o seu traballo. Non? E din, 20 e tantas estampas admirables, debuxos, aguadas, acuarelas, apuntamentos a lápiz cor, deseños sobre pergamiño. É unha pena que non se deu a coñecer antes de agora fora da Coruña. Iso xa se di en unha crítica do ano 1934, nun ambiente máis amplo e propicio, é dicir, alguén que tiña esa visualización de que Lolita estaba quizás con unha necesidade de expandir o seu traballo, de darse a coñecer
fora dese ambiente tan, digamos, circunscrito á propia cidade, non? Ben, en esta exposición, bueno, pues, foi realmente tivo moito eco na prensa do momento, foi un acontecimento que revestiu interés excepcional, con o cual pues, Lolita evidentemente deu a coñecer o seu traballo de un modo moi amplio, pero ela nunha carta que lle envía ao seu irmán Camilo vai a ser unha referencia absoluta sempre hasta que desgraciadamente é asesinado en 1936, pois a propia Lolita fai un balance positivo da mesma e di: da exposición, moi ben, vendín 5 debuxos e os 5 a prezo de catálogo. Non foi moito, pero non me queixo. Un dos meus debuxos vai para Santiago e para Portal. Quizás teñas ocasión de velo. Bien. En 1935, Lolita deixa a Asociación de Artistas porque é sometida a unha operación en Santiago que debeu de ser un momento pois duro para ela, non? Isto lembraba tamén anos despois Mimina, Carmen Arias de Castro, a súa alumna e fiel amiga, ela tiña moitos pretendentes, porque era, evidentemente, unha muller guapa, como vimos, moi guapa nesas fotos, non? E era, ademais, moi elegante. Pero tuvo un contratempo, un cancro a matriz. Puente Castro valerouna. A ela encantallaban os nenos e tivo moita pena por iso, non? Sin duda, isto debe ser tamén un momento pois amargo. Dentro un pouco de todo ese ámbito tan plural no que ela traballa, aquí vedes outra acuarela tamén preciosa, que en principio é do ano 1950. Deciros que, bueno, que a localización de todas estas obras foi complexísimo porque ela non ten prácticamente obra en museos e coleccións en Galicia e, por suposto, fora de Galicia, como non podía ser de outra maneira. Solamente o Museo de Belas Artes ten 2 obras e a Diputación da Coruña. O resto da obra, de toda esta obra tan fermosa, de todas estas acuarelas, pois está en manos de particulares, que na súa maioría, ademais, son xente que tivo pois, unha relación familiar e personal con Lolita, non? É dicir, e, bueno, pois, gracias un pouco á colaboración e á generosidade desa xente, pois, pude localizar estas obras e fotografiarlas e terlas catalogadas para ir un pouco facendo ese escenario de Lolita. Aquí vedes, isto corresponde a un álbum de dibuxos dela, un álbum, a verdad que moi interesante, precioso, donde de novo aparecen esas mulleres, esas fadas, esas mulleres bailando. Ela tiña realmente unha muller que casi con poucos trazos nos daba unha sensación extraordinaria, nos contaba realmente todo, non? Ben, por exemplo, outra noticia que tamén eu atopei a través da prensa é que no ano 36 a prensa local pois faise eco de outra, pois, bueno, de outra, digamos, faceta ou ámbito profesional, porque vai a facer un deseño de vestiario. Vai facelo para a opereta Geisha, que de Sidney Joans, que a Coral Polifónica Eco vai a representar no Teatro Jofre de Ferrol, non? E que esos deseños, que eu, a verdad, que non puiden atopar ninguna referencia fotográfica dos mesmos, e que tamén esas mesmas noticias de prensa pois estiveron tamén expostos nos distintos escaparates da cidade da Coruña. Iso era algo bastante normal, que os artistas nesos anos pois exhiberan as súas obras nos escaparates, non? Nesa rúa, pois, por exemplo, a Rúa da Coruña, que era pois, un hervideiro de xente que pasaba por ali. E non serán os únicos deseños de roupa que realice e que plasme en vistosos debuxos de traxes populares. Eu atopei algúnos desos debuxos, a verdad que son magníficos, pois, sobre todo por o seu sentido da cor. E igualmente nos anos 50 tamén atopei algunhas pequenas pezas de cerámica, de porcelana do Castro, algunhas con debuxos infantís que ela vai a decorar para amigos e familiares. Isto o fai, bueno, penso que das súas visitas ao Castro, onde, bueno, por ese momento estaba Mimina, e eu creo que un pouco entre as dúas e por relación con Mimina fixo aquelas, esas pequenas decoracións. Bien.
O golpe de Estado de 1936 e o inicio da Guerra Civil debeu ser, sin ninguna dúbida, un acontecimento moi traumático para a familia Díaz Valiño. Non? Camilo, o irmán maior, é gran referente na vinculación co mundo artístico e asesinado. O seu fillo Isaac salvará a vida escondéndose na casa do seu tío Indalecio, que é irmán do seu pai e irmán de Lolita. E a través dunha serie de cartas escritas por Lolita e dirixidas ao seu irmán en familia entre 1933 e xaneiro de 1935, é patente non só o agarismo fraternal, sino un pouco o referente profesional que para ela é o seu irmán maior. Non? E que se apoia e a quen consulta e que pide axuda en diferentes cuestións. A realidade, por tanto, debeu de ser un grolo amargo que posiblemente lle fixo vivir a guerra e a posguerra cun claro apoio aos que gañaron. Non? E aquí di, por exemplo, Isaac, ela durante a guerra foi moi utilizada polas forzas liberadoras, pero comigo, que sei, o seu sobrinho, levábase moi ben e fixo todo o posible por axudarme. Durante a guerra incorporaron moitas cousas. Aquí Isaac refírese un pouco polas noticias que a prensa desos anos publica. Lolita, por exemplo, vai involucrarse na formación de novas xeracións femeninas a través da Falanxe, máis concretamente da Secretaría Provincial de Artesanía, e en 1943 aparece moi referenciado na prensa do momento nunha visita de Pilar Primo de Rivera a Coruña, fai entrega dun típico traxe regional que ela deseñara, é dicir, ela vai a diseñar, xa vimos que diseñara aqueles vestidos, aqueles para a ópera, e isto será tamén unha das súas facetas. Non? Ben, en plena guerra, o 13 de febreiro de 1938, ingresa como académica de número na Real Academia Galega de Belas Artes. Non? Nese momento, o presidente da Academia é o arquitecto Rafael González Villar, e nesa mesma data fará tamén a pintora Carmen Corredoira. Non? Elas van a ser as primeiras mulleres académicas en formar parte desta institución, que hai que dicir que a Academia Galega é unha das primeiras en abrir as súas portas ás mulleres como membros de número en España. Por exemplo, a primeira académica española foi a condesa de Lebrija, Regra Manjón, que foi elexida en 1918 pola Academia de Santa Isabel de Umbría en Sevilla. Por exemplo, na Real Academia de Belas Artes de Granada, a primeira foi Joaquina Eguaras Ibáñez en 1942. Lolita vai, obviamente, a vincularse ca vida académica, exercerá diferentes cargos, será tesoreira e tamén será conxiliaria segunda. Non? Aquí vedes, isto é o currículum manuscrito que ela entrega cando accede á academia. Solamente unha chiscadela un pouco neste currículum, ela pon que nace en 1907, porque, con un toque de coquetería quitábase anos tamén. Eu, a raíz deso, consultei os padróns da cidade, da Rúa Porta de Aires, onde ela viviu, e tamén os padróns do ano 30, do ano 40, do ano 45, falaban de diferentes anos naquela nacera. Tive que ir ao registro civil e, efectivamente, ela nacera en 1905. Non? Ben, ese apartado do discurso que ela contesta a José Luis Bugallal cando entra na academia. Con José Luis Bugallal ella tiña unha relación moi estreita, moi fraternal, un pouco por todo o material que este home deixou no arquivo da Coruña, se vese as cartas que se enviaban. Esta é a medalla académica, e aquí unha foto de homenaxe ao pintor Sotomayor. Vemos aí esas dúas mulleres. Lolita é esta que está aquí, esta é Carmen Corredoira, e aquí noutra foto de 1955, con ese homenaxe toma de posesión ao presidente Castillo López, que está aí no centro. De novo, elas dous, e aí temos a Lolita. Ben, ao final da guerra e a posguerra e ata o seu falecemento en 1963,
marcará pois, un novo capítulo no perfil profesional de Lolita, que, como vimos, é bastante plural. Non? A súa dedicación á docencia, isto será moi importante. Por unha banda, Lolita será profesora na Escola de Artes e Oficios da Coruña, aí o seu hermano Indalecio foi director durante bastantes anos. Primeiro entrou ali como interina de gramática castelá e caligrafía, e posteriormente, en marzo de 1954, como profesora de entrada numerario de gramática e caligrafía. Estes son os datos que aparecen nos libros de actas da Escola de Artes e Oficios Pablo Picasso da Coruña, en todo, digamos, o material que hai dela, pero sí que é certo, e un pouco aí seguindo o que algunhas das entrevistas que se fixeron a Mimina, ela tamén debeu de dar en algún momento como interina clases de dibuixo, pero realmente a profesora que tiña o cargo de profesora de dibuixo na escola era a súa compañeira de academia, Carmen Corredoira. Ben, a esta actividade na Escola de Artes e Oficios vai unirse o que desenvolverá no seu estudo. Non? O seu estudo é un gran espazo situado na casa familiar da rúa Porta de Aires, número 2, na cidade bella coruñesa. Non? Ali ela vai a vivir ca súa irmán Camila, Miluca, e a súa familia, ela viverá ali con eles, non? Durante toda a súa vida hasta a súa morte. E ali van formarse unha enorme cantidade de alumnos e alumnas de diferentes xeracións. Pois nomes como María Antonia Dans, Elena Fernández Gago, María Carmen Formoso, Gloria de Llano, Rosina Llamas Fole, Mariano García Patiño, o propio Isaac Díaz Pardo, Minina, Carmen Arias de Castro, que coñeceranse ali no estudio de Lolita, pois todos eles farán un pouco da creación plástica a súa profesión. Non? Esta imaxe corresponde a unha exposición de homenaxe que lle fan os seus alumnos no ano 1962, un ano antes, ela xa estaba nese momento bastante enferma, un ano antes do seu falecemento. As clases naquela Academia de Pintura chegaron a ser toda unha referencia na cidade da Coruña. Eran lembradas por algunhas das súas alumnas como un lugar onde había reproduccións de mans, pés, froitas. Ela sustituiu as láminas das que se adoitaba copiar por esas cousas. Non? Pensaba que cumpría debuxar do natural. Lolita embarcaba nun alumnado maioramente femenino, vemos aí todas esas cantidades de mulleres, non? Non hai que olvidarse que neses anos as ensinanzas artísticas desde unha esfera non académica pois eran consideradas como un valor positivo fundamentalmente para as jóvenes burguesas, para as mulleres. Non? E explicaba que o primeiro que debía de aprender se querían dedicarse á arte era encaixar a figura co carboncillo antes de poñerse cos pincéis e o óleo. Non? Ás veces Lolita cubría, por exemplo, cunha tea de seda unha das súas Venus de escayola para que os alumnos aprendesen ese difícil arte dos plebes. Non? Tamén era un espacio que dos seus sobriños netos máis pequenos, Camilo e Xosé Arias de Castro, aínda lebran como un lugar onde habitaba a fantasía, os personaxes de conto que protagonizaban o teatro de monicreques ou as proxeccións de cine, esos personaxes de fantasía que vimos que estaban en esas maravillosas fadas de caracol. Non? A tía Lola encantabanlle os nenos. Ela tiña un proxector e tiña películas de Charlotte e proxectábanos ao cine. Os xoves e domingos, que non había colexio, poñíanos películas e organizábamos obras de teatro. Ese mundo de fantasía, ela o levaba realmente posto sempre. Non? En 1951 realiza a súa primeira e prácticamente única exposición individual na Asociación de Artistas da Coruña. Fixadevos que é 1951, é dicir, unha muller xa en plena madurez. Integrada por 45 obras entre dibuxos e acuarelas. Unha técnica que neses momentos, nos anos 50, ela vai a utilizar sobre todo para as súas paisaxes. Ela vai a traballar moito ese mundo do paisaxe con ese mismo paleta cromática tan festiva e tan viva que utilizaban esas acuarelas dese mundo das súas fadas. E, además, unha cousa que ela gustaballe moito era ir a pintar ao exterior, ir a pintar ao campo e pintar directamente da natureza. Hai unha entrevista, a mí que me pareceu moi interesante, que se publica nese momento,
Lolita vai aludir directamente ao que para ela supuso ser muller e artista. Di, por que non os pusera individualmente antes na Coruña? E a resposta é, por medo a que teñan pouco interese as cousas que fago. Desde cando pinta? Pinto desde que teño uso de razón. Sendo moi pequeniña, me metía no estudo do meu irmán Camilo, que foi o meu mestre, e ali aprendí a amar a pintura. Vostede cree que en pintura unha muller? Eu creo que en pintura unha muller pode facer absolutamente todo. E conste que vostede di pode facer e non fai, porque aínda que poida, eu creo que non o fai. Eu creo que calquera pintora boa pode chegar onde chega calquer pintor bo, pero tamén creo que normalmente non chega. Por qué? Non porque non queira, sino porque o sexo inflúe no desenvolvemento da vida do artista. Atribúe isto a que nunca houvese unha pintora como Rafael, Velázquez ou Renoir? Exactamente, quizás dentro de outros 20 anos debeunas, haberás, debido á transformación do ambiente do mundo, xa moito máis favorable a actividade femenina. Pero ata agora isto non foi posible, e digo por experiencia propia. Conteme esa experiencia. Por exemplo, eu non podo sair ao campo porque sendo muller chama a atención que un home aforraríase. Gustoulle nacer home? Non se trata diso, pero o sexo inflúe. Cando tiña 18 anos e quedei orfa, a Deputación concedeu unha bolsa para estudar en Madrid, en San Fernando. O meu irmán non quiso aceptar a responsabilidade de deixarme soa a Madrid. Eu quedeime sen ir a San Fernando. Que fará cando deixe de pintar? Morrer. A verdade é que todo isto é unha declaración de principios do que neses anos supoñía para as mulleres desenvolver unha carreira profesional como artistas, enfrontarse realmente a un traballo mediatizado polos estereotipos e presuicios, como vimos nesas críticas, dunha sociedade que antepoñía a súa condición de mulleres o interese e as achegas do seu traballo. A esfera da docencia, como foi no caso de Lolita, foi un dos camiños que moitas destas mulleres elixiron para embarcar todo o seu talento. En 1962, aquí está unha foto tamén desa homenaxe que lle fai ás súas alumnas, publicada nun periódico da cidade. Este é un retrato dunha das súas alumnas, parela máis querida, Rosina Llamas Fole, que lle fai tamén 1962. En 1962, como vimos, os seus alumnos coruñeses lle fan esa homenaxe para esta querida profesora, que despois moitos deles, por exemplo, a propia María Antonia Danza recordarán con un gran cariño e, sobre todo, con un gran valor esas clases de Lolita. E para ela, isto o comenta Lolita tamén ese mismo ano, en unhas declaracións, nunha entrevista na prensa, pois di que, efectivamente, esas clases significaban a satisfacción de ver que poden chegar a ser máis do que un fun todos aqueles aos que eu ensinei, alcanzar un plano moi superior ao meu. A verdade é que era unha muller ben modesta. Os soños, evidentemente, formaron parte da realidade do mundo cheo de cor e fantasía que ao longo da súa vida creou Lolita Díaz Valiño. O seu dibuixo firme, seguro, preciso, apréciase tanto nas súas ilustracións, nas acuarelas, nas sanguinas, que tamén traballo como técnica, ou os bosquesos máis simples. O seu nome aparece unido a unha maneira, penso, de ilustrar un mundo femenino refinado, elegante, nos momentos que iso simbolizaba, evidentemente, novos aires de liberdade para as mulleres, e que ela mesma extrañaba. En unha entrevista no ano 99, ela di: gustaríame ser home para poder ir ao estranxeiro, viaxar soa, vivir libre, estudar. E claro, demasiado nova para ir por esos mundos. Hai que conformarse. Eu deixo unha pregunta no aire. É por iso que para ela a realidade non foi outra cousa que un soño? Bueno, moitas grazas e estou a vosa disposición para comentar calquera cousa sobre esta maravillosa artista. Moitas grazas.
Rosario, moitísimas grazas a ti por iluminarnos e por botar luz sobre a figura desta muller que, como eu dicía na presentación, sempre se coñeceu por ser irmá de e tía de, e non polo seu propio traballo e a súa importancia dentro da vida artística e intelectual da Galiza. Temos algunhas preguntas, Rosario, por aquí, que deitaron xa algunhas das compañeiras e amigas que están presentes nesta charla. Leo xa directamente para que ti a poidas dar contestación. Antonieta Candamio di o seguinte: yo asistí a la exposición de Santiago y me sorprendió muchísimo. Por eso quiero preguntar por las ilustraciones de las hadas. ¿Está influenciada por alguno o alguna artista contemporánea? Esa é a pregunta que deita Antonieta. Bueno, eu creo que, como dixe ao principio, aí está un pouco o mundo de Bujados, está o mundo de Bradley, ese mundo que antes vimos. Eu penso que eso, evidentemente, o influye, non? Bujados é un artista que, bueno, pues que fai unha referencia absoluta no seu, pouco coñecido, por certo, nas súas ilustracións, ese mundo, o mundo creo que está aí. De todas maneiras, eu creo que Lolita conflúe moitas influencias, non? Eles, a familia, Camilo, que era un gran ilustrador, pois tiña unha biblioteca creo que fantástica sobre todos estes ilustradores. Está Bersley, que é o gran ilustrador, bueno, pois de un pouco dese mundo tamén fantástico, do mundo de Oscar Wilde, non? E sobre todo, pois Bujados. Despois xa o mundo das mulleres eu creo que é máis influencia de Penagos, pero creo que todo ese mundo conflúe, non? E aí o papel do irmán é fundamental, pero sí que é certo que ela logra ter unha linguaxe absolutamente persoal, non? Mauro pregúntanos tamén: co paso do tempo, o traballo de Lolita orientouse cara a outros ámbitos, como a pintura, a docencia ou mesmo o deseño de vestuario, e deixou máis de lado a ilustración editorial e de prensa? Bueno, aquí, un pouco por lo que eu atopau, realmente ela, efectivamente, un pouco o que é a ilustración de prensa, deixa de facela xusto en 1936. Despois eu atopei alguna ilustración na revista era Alfar, pero non Alfar que coñecemos, unha revista publicada en Galicia, eu creo que hai un dibuixo nos anos finais dos 40, e despois atopei outro día, de casualidade, unha ilustración na revista de cine. Pero con excepción de iso, a verdade é que eu penso que o mundo da ilustración o centra máis ben en esa etapa anterior á guerra, non? Que vai en paralelo probablemente con algúns destas acuarelas. O problema que, como xa os comentaba, é centrarlos cronolóxicamente, é dicir, porque, bueno, un pouco, se facemos unha pequena revisión, evidentemente, isto é diferente probablemente a isto, non? Pero eu non sei en que momento ela fai unha acuarelas ou fai outras, non? É moi difícil e, ademais, aquí temos todo en contra, porque, como os comentaba, non temos unha sola referencia fotográfica en ningún destes catálogos, bueno, catálogos por chamarlle de alguna maneira, que realmente eran unhas folliñas. E logo, é dicir, tampouco a prensa, é dicir, eu toda a prensa que revisei, hai moita crítica, moita información, pero non aparecen fotos. Entón é moi difícil, realmente é moi difícil. Temos outra pregunta que fai Bernal, que pregunta o seguinte, que me parece moi interesante. Bueno, da mostra... Perdón, creo que Mauro nos pregunta polo catálogo, non? Sí, íalle comentar iso, non? Que a min parece unha pregunta moi importante a raíz desta mostra que estás comisariando, se vai a ver algún tipo de catálogo que veña a incrementar pois ese valeiro que temos, non, de documentación, valeiro documental sobre Lolita. Sí, bueno, por suposto, e penso que vai a ser a aportación máis importante da exposición. Estamos traballando nel, é un catálogo que, en principio, eu concibo, digamos, reproducindo todo aquel documento de Lolita que atopei, non? Dibuxos, cuadernos de dibuxos, ilustracións de revistas, acuarelas, digamos, en formato cadro, é dicir, vai a estar todo. Toda a bibliografía que eu atopei, todas as entradas, é dicir, un pouco todo. Eso non significa, evidentemente,
que haxa moitísimas cousas no tinteiro, seguro que sí, e iso sería tamén o meu deseo, no? De poderlo completar, porque penso que o que facemos con esta mostra da Fundación Loseoane e este catálogo é abrir portas, no? E esas portas, pois, esperemos que se podan ir entrando cousas novas para ver o perfil desta muller, porque a verdad, o que é increíble é que a medida que avanzas un pouco e ves máis e máis cousas aparecen, non? Entonces penso que ela traballou moitísimo e foi realmente moi prolífica, non? Pero sí, vai haber un teño unha catálogo. Bueno, pois estaban aí saindo comentarios de xente aplaudindo por esa resposta súa, Rosario, dicindo que sí que vai haber ese catálogo. Teño unha pregunta, esta xa é unha pregunta personal, porque estaba atendendo, como non, a súa exposición magistral sobre Lolita. Bueno, falaba de que, claro, no ano 1936, Camilo, o seu irmão, asesínano, e tamén comentaba a importancia que tiña Camilo na vida artística, cultural, bueno, na vida de Lolita. Pódese decir se houbo algún tipo de cambio no seu xeito de afrontar a súa creatividade, o feito do asesinato de Camilo? Influiu de algún xeito, sábese ou non? É unha curiosidade que teño. Porque ao estar tan unidos... Eu penso que é moi difícil, non? Penso que, como digo, foi un grolo moi amargo de tragar. Lolita quería moitísimo o seu irmán, as cartas, bueno, esas cartas que eu atopei, había, eu creo, case unha adoración, transmitía tamén unha preocupación enorme, non? Por exemplo, por lo que estaba a pasar, por Isaac. E bueno, pues Isaac salva a vida gracias ao seu tío. É dicir, eu penso que iso o que dirixe de alguna maneira a ela un pouco a dar unha imaxe máis, digamos, vinculada un pouco co novo réxime, pero probablemente profesionalmente ela emborcase na docencia. Pero emborcase na docencia penso que pode que estuviera influenciado efectivamente por esa morte de Camilo e ese, digamos, ese trauma que hai na familia, pero por outro lado tamén nese momento temos que vernos que as mulleres, é dicir, eso é unha volta atrás, ¿no? Digamos, históricamente para as mulleres, digamos, un pouco para a súa proxección profesional. Entonces, a docencia é realmente unha salida profesional para as mulleres e para as mulleres artistas. É dicir, Carmen Corredoira adícase tamén á docencia, non? E as dúas están na academia. É dicir, é algo bastante normal, non? E Carmen Corredoira ten tamén un estudo para alumnos. É dicir, era, digamos, unha salida profesional para as mulleres. E, por outro lado, eso tamén marcaba esa liberdade que la tiña. É dicir, nese momento, nos anos 40, pois a maioría das mulleres son amas de casa, están na súa casa, son nais e esposas. E Lolita era unha muller profesional, tiña o seu diñeiro, non? A súa independencia económica. Pero creo que a docencia, ela embórcase un pouco, penso que ali, e o que penso que esos anos, sobre todo, é esa acuarelista de dibuxos, e moi, creo que esos blogs de dibuxos probablemente sexan desos anos, non? É dicir, céntrase máis, digamos, en unha labor máis intimista, por comentarlo de alguna maneira, non? Jaime Capilla pregunta: unha maravilla tanto a obra de Lolita como o traballo de investigación de Rosario. Cales son as maiores dificultades que se atopan a hora de investigar a figura dun artista como é Lolita? Logo ao final fai referencia a Elena Olmos. A Elena Olmos, sí. Pero, bueno, no caso de Elena Olmos, empezo, se queres, polo máis doado. Elena Olmos, que na crítica de todos esos anos aparece como unha artista interesantísima, tiña unha formación, ela pertenece á alta burguesía da cidade, tiña unha formación, estudiou en Londres coa súa irmán, aparece como unha artista fantástica, interesante. Que pasa? Que ela, ao inicio da Guerra Civil, marcha co seu marido, que foi, entre outros cargos, foi ministro de Marina
que a Segunda República marcha exiliada a Argentina e non volveu, é dicir, e ela desenrolou prácticamente todo o seu traballo en Argentina. Está descoñecido, é dicir, é moi difícil podelo seguir. E o que vemos aquí pois, é un pouco o mesmo que Lolita, a través desos pequenos catálogos, esas pequenas referencias. No caso de Lolita, a dificultade, eu antes falaba, bueno, unha pequena entrevista que me fixeran antes de entrar aquí, e dando un titular, decimos que Lolita é unha expulsada da historia, non? Unha expulsada da historia da arte, desa historia da arte que neste século XXI ainda as historiadoras e historiadoras temos que volver a reescribir, non? Unha historia real, non a historia, digamos, canónica e festa con unha visión solamente patriarcal. Entón, expulsada no sentido de que ela no seu momento foi unha muller recoñecida, que aparecía na prensa, que expoñía, que publicaba, que vendía, como ela lle contaba ao seu irmán, non? E que morre e aparece fagocitada absolutamente pola historia, desaparece. Por qué? Porque non hai obra nos museos, porque non hai referencias bibliográficas, é dicir, todo este traballo está feito única e exclusivamente a través de referencias de periódicos, pero as referencias de periódicos é un arma de dobre filo, é dicir, hai que ir un pouco encaixando. Despois, toda a crítica que se fa ás mulleres artistas, o 80%, é unha crítica patriarcal, incluso cursi, ¿no? E absurda ás veces, é dicir, prima a muller delicada, a muller guapa, por encima das súas condicións como artistas, é dicir, ela é unha muller, pero é unha artista, hai que valorar a artista. En todo iso é realmente moi complexo e eu sempre, digamos, que me atrevo, digamos, a referenciar ou a afirmar aquilo que teño unha referencia moi clara, pero outro vou un pouco en puntillas. Eu teño outra pregunta que comentar. Falabas antes de que o sexo pesaba ou nesa entrevista que ti lías, non? De que o sexo pesaba en moitas cousas. Lín tamén que, non sei se o dixeches, pero eu creo que non, que Lolita no ano 1999 quedou orfa e entón recibe unha bolsa da Deputación de Coruña para cursar estudos, me parece que na Escola de Belas Artes de San Fernando, en Madrid, non? E que nese momento Camilo, o seu irmão, non quere asumir a responsabilidade de enviar a unha muller soa a estudar fora, non? É dicir, é tamén unha mostra máis do que dicía ela, e como ben dicías ti, de que o sexo influe nunha artista, non si? Absolutamente, absolutamente. E que además ela, digamos, gaña esa beca absolutamente por méritos propios, non? É dicir, para darlle esa beca a Diputación, a Academia facía un informe, ela engadía pues, unha serie de obras, de dibuxos. Desgraciadamente, toda esta documentación está desaparecida, porque a Academia non a guarda. Entón, ela, bueno, pues, gaña esa beca, por exemplo, o pintor Juan Luis, que despois tuvo unha trayectoria coñecidísima e importantísima, non gaña esa beca, non? Pero, ao mesmo tempo, esa gran referencia masculina, que no seu caso o seu irmán, efectivamente ten medo de que Lolita vaya a Madrid soa, é unha muller que ten 24 anos, é unha muller moi nova, e claro, pero si eu, por exemplo, consultei, e creo que teño aquí, os datos de matriculaciones de mulleres ese ano, nese curso 1929-30 que Lolita iría a Madrid, e de un total de 162 alumnos matriculados, 34 eran mulleres, o 20% solamente na Escola de Belas Artes de San Fernando. É dicir, era unha responsabilidade. É dicir, falamos desos anos 20, desas mulleres maravillosas, estilizadas, sofisticadas, modernas que ela recrea, pero a realidade non era iso. Era unha realidade moi diferente. E, efectivamente, ser muller era un condicionante duro. Non, sí. Non cabe ninguna... Sigue sendo duro, non con as mesmas connotacións daquela época, pero ainda sigue hoxe en día, Rosario, sendo duro ser muller, artista, se falamos de Galiza, bueno, pois seguramente que moito máis duro, e ti o sabes porque fixelles un documental falando sobre iso, non? A realidade é esa, non?
efectivamente, porque, bueno, falamos de unha periferia, que son as mulleres dentro do sistema artístico, e aínda unha periferia maior que Galicia, ¿no? Entonces, bueno, decir, todo está aí. Entón, bueno, increíble que unha muller como esta, decir, con esas ilustraciones realmente tan fantásticas, porque eu creo que donde ela dá un pouco perfil realmente de ilustradora en Galicia e Galicia Gráfica, porque ela tamén diagramaba, é dicir, tiña unha parte moi activa, e realmente son maravillosas as ilustracións. É increíble que sean prácticamente descoñecidas. Eu teño que recoñecer que foi, por primeira vez, tiña algunha referencia de Galicia e de Galicia Gráfica, pero ahora revisando todo, porque ten moitísimas colaboracións, é dicir, son un número importantísimo de colaboracións, que hai aí é impresionante. E, además, como, por exemplo, une esa ilustración con esa página de mujeres, ¿no? Con todos os textos, é dicir, hai unha vindicación desa muller moderna. Por exemplo, hai uno moi simpático que fala de que hai que ir a bañarse con maillot, non con esos trajes de baño, sino con os trajes de baños modernos dos maillots, non? Por exemplo, tamén outro artigo que ela ilustra con esa tenista fantástica, non? Que está de espaldas con ese pelo garzón, corto, moderna, non? Deportiva, e que fala das bondades, por exemplo, no texto, que o firmaba unha tal Mari, era a que escribía os textos, falando un pouco desas bondades do deporte, non? E, bueno, pues é increíble, porque eso mismo vemos nas ilustradoras, por exemplo, de blanco e negro, non? Desas revistas que vimos antes. Vemos que esos son mismo horizontes, son as mesmas mulleres, non? Bueno, e xa para ir rematando, non sei se o comentaches, creo que non, pero como entras ti, Rosario, en contacto coa figura de Lolita Díaz Valiño? Esa paixón, e crece esa paixón en ti? Pois, vamos ver, pois a raíz de unha persoa que, bueno, desgraciadamente xa non está aquí, faleceu, un coleccionista privado, Manuel Crespo, así que, bueno, está a su viuda e a que agradezco enormemente desde aquí a súa colaboración. Pois, bueno, pois de alguna maneira contactei con el e tiña moitísima documentación sobre o Lolita, non? Eu coñecía a Lolita, tiña referencias, pero non tiña, digamos, a referencia de todo ese ámbito tan amplio. Entón, ele abrimos a súa casa, facilitoume todo ese arquivo e eu, a partir de aí, pois, empecé un pouco a traballar. A verdad que foi fantástico, bueno, pois foi a través de un particular, non? De unha persoa que tiña suficiente sensibilidade para agardar todo iso que evidentemente para ela o mellor tiña solamente un valor emocional, pero para nós pues, era unha maravilla histórica, non? Pois, Rosario, ata aquí chegou o noso tempo. Foi un placer escoitarte e aprender un pouquiño máis, e meternos tamén no corpo esa ansia de agora, pola nosa banda, investigar e saber máis de Lolita Díaz Valiño, de Lolecha, como ela asinaba algunhas cousas como ben dicía. Lolacha. Lolacha, sí. Firmaba alguna carta como Lolacha. Pero realmente Dolores pouco, era Lolita, Lolita, non? Lolita. Vamos quedarnos con Lolita. Pois quedamos con Lolita, que é un nome ben fermoso, ben fermoso. Bueno, estamos pendentes tamén desa exposición que comisarías ti, tamén de todo o que saia desa exposición para, bueno, poñer na nosa mochila, na nosa bolsa, no noso equipaxe de viaxe, de vida, algo máis sobre esta ilustradora. De verdade, moitísimas grazas, Rosario, de corazón. Grazas a vos e enhoraboa realmente por esta escolla de Lolita para celebrar este Día de Ilustración. Moitas grazas. Grazas, Rosario. Bueno, pois ata aquí chegou estas charlas en liña organizadas pola AGPI. Grazas a todas por participar nas actividades organizadas dende esta asociación por este Día da Ilustración. Hoxe, en Chave Feminina, analizamos a traxectoria profesional de Carla Berrocal, comprometida desde o seu traballo con causas feministas e sociais, utilizando a ilustración e o cómic como ferramentas combativas e de concienciación. E aprendemos e saímos da man de Rosario Sarmiento, da espesa néboa que levábamos en riba, cal nube negra da familia Monster, e que nos impedía apreciar a Lolita Díaz Valiño
o seu prisma de artista, docente e intelectual da Galiza. Insisto tamén en que pasedes pola web da AGPI para ver esas 4 ilustracións feitas por 4 ilustradoras galegas que tiveron a súa visión persoal sobre esta ilustradora, sobre Lolita. Tamén para que continuedes informándovos das actividades que siga a organizar a AGPI polas bibliotecas de todo o país. Tamén agradecer personalmente a AGPI polo seu traballo de achegamento da ilustración á sociedade en xeral e tamén grazas por contar comigo desta volta para acompañarvos nestas actividades. Te debo a fin de semana, queridas, brindade por estármonos todas xuntas e, sobre todo, por suposto, coidádevos moito e sigamos loitando para que as mulleres artistas, polo feito de seren mulleres e artistas, deixen de ser invisibles. Moitísimas grazas. Vémonos, non sei onde, se é polas redes, bueno, pois yo lo pague, como se suele decir. E senón, calquer día destes, cando remate todo isto e abran os bares, os teatros, os cinemas, pois que cadremos por aí tamén. Veña, moitos bicos. Chao, grazas. A pasalo ben e a vivir.